Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que bueno, nada, un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Bob. 51. Las bestias y la grieta siguiente increíble, pensó Ichigo con asombro al ver la muerte de los dos hermanos guardianes de la arena. Prácticamente posee el poder de todo el sistema solar en sus manos, y parecía que ni siquiera lo intentaba. El adolescente se puso la mano derecha en la barbilla, pensativo. ¿En serio, el Gremi de mi mundo también era tan poderoso? De ser así, este tipo prácticamente podría ganar toda esta guerra él solo. Sin siquiera necesitar mi ayuda. Gremi se giró para mirar a Ichigo y le dedicó una sonrisa pícara. No te subestimes, Kurosaki. Aún necesitamos tu ayuda para derrotar a Barragan, dijo el rubio con amabilidad, como si le leyera la mente. Antes de fruncir el ceño, añadió. Después de todo, aún no nos hemos enfrentado a jefes de verdad. Y tienes razón, oh, el más poderoso Sternritter. Una voz sádica y suave resonó por las noches, y pronto aparecieron múltiples pantallas holográficas alrededor de Ichigo, Gremi, Lillebarro y Ryoud. El hombre que apareció en ellas no era otro que Zein Stayelaporro. El alquimista. Debo admitir que fue bastante entretenido ver a los infames guardias reales de Kinky juguetear con los perros guardianes y el equipo de limpieza de las noches. De verdad. Dijo Zein con alegría mientras aplaudía lentamente, y luego su tono se volvió mucho más siniestro. Desgraciadamente, esta farsa ya ha durado demasiado, anunció entonces a todo el grupo, totalmente conmocionado y confundido. ¿De qué está hablando? Ichigo estaba a punto de decir hasta que la imagen de la pantalla de repente mostró las afueras de la Sociedad de Almas. Mientras tanto, dentro de las fortalezas, 4 titanes bestiales emergieron de varias gargantas. Eran tan grandes que sus cuerpos proyectaban sombras sobre todo el campo de batalla. En el norte, uno tomó la forma de una gigantesca águila roja con una máscara hueca que le cubría el rostro, mientras que el aleteo de sus alas causaba huracanes que arrasaban la tierra y separaban las nubes del cielo. En el este, uno de ellos era un mamut gigante de color verde, con cuernos enormes que hacían estremecer las colinas circundantes con cada paso que daba. En el oeste, un cangrejo blanco gigante se arrastró hasta un lago cercano y empujó casi toda el agua hacia atrás, lo que provocó que toda la ciudad y el castillo cercano quedaran completamente inundados. Y en el este, una inmensa y majestuosa rosa blanca con una boca abierta. Usó sus numerosas espinas para enredar un bosque entero y todo lo que había en él. Mientras tanto, lee en el centro de comando. ¿Qué demonios son esas cosas? Dijo Uryu con disgusto al ver las titánicas abominaciones animales en pantalla. ¿Acaso son huecos? Aschwald se centró entonces en las 4 bestias horribles y en el príncipe blanco. Son, aunque más precisamente, se les podría llamar aulladores. Robert entonces arqueó una ceja. ¿Sabías que Barragen tenía monasterios así? El gran maestro negó con la cabeza. No exactamente, admitió al recordar su último encuentro con el ex primer ministro. Mira, amigo, dijo Stark mientras se reclinaba en su asiento en la oficina de Jurgram. Hace años que no voy a las noches ni a Equomundo. ¿Qué te hace pensar que la información que tengo podría ser útil o relevante? Jurgen permaneció en silencio por un momento y luego respondió. Independientemente de la relevancia de la información, necesitamos todos los datos posibles sobre nuestro enemigo y, como aliado nuestro, debes estar dispuesto a divergir lo máximo posible. Stark miró fijamente al gran maestro y soltó un bufido molesto. ¿En serio? ¿Tan desesperado estás? O sea, prácticamente sabes más sobre ellos que yo. El arrancar negó con la cabeza. Pero, da igual. El ex prima reflexionó unos segundos hasta que se le ocurrió una idea. Muy bien, esto podría ser útil, anunció mientras apoyaba ambos brazos sobre la mesa.
Los O'Lears. Entonces Ashwald se animó. ¿Los O'Lears? Stark asintió. Sí, eran un grupo de menos experimentales creados por 100, que metió a un montón de gilianas y las fusionó en un solo ser. Estaban destinados a ser usados como máquinas de asedio para derribar las ciudades protegidas dentro del mundo de los vivos. El gran maestro juntó ambas manos. Interesante, aunque ninguna de las estaciones de Kinky ha informado de tales cosas. Eso se debe a que los O'Lears no estaban preparados para ello, explicó Stark. Como dije, se suponía que serían máquinas de asedio, amigo, lo suficientemente potentes como para devastar ciudades enteras por sí solos. Pero durante sus pruebas, ninguno parece estar a la altura. El Arrancar entrecerró los ojos. Sin embargo, dada la magnitud de esta inminente invasión, es probable que Cid los envíe de todos modos como carne de cañón adicional junto a los gilianos. Jurgran entonces regresa a la realidad y gruñe insatisfecho. Había anticipado que el enemigo usaría tales monstruos en la próxima batalla, incluso sospechaba que podrían haber perfeccionado tal proyecto, se quedó mirando a las horribles bestias huecas. ¿Pero que ese alquimista lo haya llevado a tal extremo? Señor. Gritó uno de los comunicadores. Todas las bestias huecas se preparan para el ataque. Ashwald, Uryu y Robert quedaron boquiabiertos al ver en la pantalla a las 4 bestias fantásticas cargando contra Ceros simultáneamente. Antes de lanzarlos, cada una con un poder que supera incluso al del rey de los Ceros. Al atravesar las gigantescas explosiones de energía espiritual de hormigón, todas las barreras restantes que protegían las fortalezas finalmente impactaron contra los muros del Sildate, provocando una explosión masiva que cubrió toda la ciudad y se mantuvo a cientos de kilómetros de distancia. Todo el centro de mando se desplomó entonces, breve pero rápidamente, debido a la fuerza de la explosión. Casi hicieron tropezar a los presentes. En contraste, el comunicador intentó dar rápidamente su último informe de daños. Los 52 escudos han caído y la barrera Sekiseki ha bajado al 46% de su capacidad. Anunció uno de los comunicadores con un tono casi de pánico. Si volvemos a ser alcanzados por algo así, la ciudad entera podría quedar destruida. Jurgran gruñó al recuperar su compositor. Envíen a todos los Sternritter de la ciudad a los campos y destruyan esas abominaciones. Ordenó en voz alta. Sin embargo, de repente recibió otro informe antes de que la orden pudiera ejecutarse. Señor. De repente, detectamos otra grieta en la garganta, el comunicador abrió los ojos con horror. Y parece estar sobre la ciudad. Jurgran entonces perdió a su compositor cuando el shock y el horror lo invadieron. Dame una imagen de eso ahora. Casi gritó al dar la orden, y cuando la cumplió, miró la pantalla y vio otra grieta dimensional agrietándose en el cielo. Y cuando se abrió por completo, los Arrancar, como los luminosos, las fracciones, los bribones e incluso los espada, salieron volando hacia la ciudad, para gran desconcierto y pavor de todos los 15 que lo presenciaron. 52. ¿Dividir y vencer siguiente qué? Preguntó Royd al ver la devastación que se abatió sobre toda la sociedad de almas. Desde las grandes bestias huecas que asolaban las fortalezas hasta los Arrancar que invadían Silverstadt. Su mente quedó casi en blanco por la incredulidad y la conmoción. ¿Esto no estaba en el informe? Ah, sí, ¿lo crees, espía? Se burló Zen. Al fin y al cabo, fue exactamente la misma información que te dimos. Royd abrió los ojos de par en par, horrorizado. Lo sabías, pero eso es imposible. Mi escritura me permitiría replicar a la perfección la apariencia, los recuerdos y la personalidad de cualquiera que personifique. Apretó los puños. No debería haber forma de que tú ni nadie pudiera descubrirme. Sithal se rió entonces. Ah, sí, supongo, dada tu habilidad, si no te faltara una cualidad fundamental que todo actor necesita para engañar al público, acercó el rostro a la pantalla y miró directamente a los ojos del actor. Mantener el personaje. Royd entonces se quedó sin aliento. Claro, tus recuerdos y personalidad de Diro y Rinket eran impecables, y al principio, nadie, ni siquiera Grimhow, quien lo reclutó para su fracción, podía sospechar que eras un impostor, dijo Zane alegremente, pero luego bajó el tono. Pero con el tiempo, las grietas empezaron a formarse. Una personalidad mucho más amigable, evitando peleas incluso con los más débiles y desapareciendo ocasionalmente durante largos periodos, hacía que incluso los más escépticos sospecharan de ti. Lo que me llevó a instalar microbios de vigilancia en tu comida. Para disipar esas sospechas rió entre dientes.
Y bueno, digamos que nuestras sospechas se confirmaron con creces. El Sternritter empezó a sacudirse con furia y vergüenza. Así que me estás diciendo, dijo lentamente, que no solo has sabido quién era yo todo este tiempo, sino que me has estado manipulando desde el principio. Cien se encogió de hombros. Al principio no, cuando mi rey y el resto de los espada fueron informados. Querían torturarte para obtener información o matarte y enviar tu cadáver a la sociedad de almas como advertencia, o ambas cosas, rió entre dientes. Por suerte para ti, propuse un uso mucho más efectivo para un topo, y al final, resultó mucho más rentable de lo que jamás podría haber esperado. Entonces, el alquimista rió histéricamente mientras Roy casi caía de rodillas desesperado. Debe ser vergonzoso. Que un fiel y leal caballero estelar del Rey de las Almas sea el catalizador de la caída de su nación. Miró a Remy y Lille. Y en cuanto a ustedes dos, no puedo ni imaginar la vergüenza que deben sentir por su camarada, que fracasó de forma tan estrepitosa. Sonrió mostrando los dientes. Sinceramente, no los culparía si ambos quisieran acabar con él en el acto por su absoluta incompetencia. De repente, la pantalla holográfica de Cien recibió un disparo con el eje X de Lille Barro, haciendo que la pantalla parpadeara y se rehiciera. Sin embargo, aunque el disparo silenció al hombre por un momento, mantuvo su sonrisa orgullosa. Aunque Ryok participó involuntariamente en tu plan. Eso no altera nuestra misión de dar caza a tus comandantes y a tu rey, y no solo eso, sino que subestimas nuestra voluntad y orgullo, Kinky, si crees que una ligera ventaja táctica te garantizará la victoria, presumió Lille mientras seguía apuntando con su rifle de francotirador. El comandante, sin embargo, se limitó a reír entre dientes. Supongo que tienes razón en lo primero, te lo concedo, bajó la voz a un tono amenazante. Pero me temo que es bastante obvio quién es el que ha sido subestimado. Entonces se animó de nuevo. De todas formas, si de verdad quieren cazarnos, háganlo. Volvió a reír. Después de todo, hará que todas sus muertes sean aún más satisfactorias. Entonces Cien cerró las conmutaciones y las pantallas holográficas desaparecieron, dejando al grupo solo en silencio. Mientras tanto, dentro de la Sociedad del Alma. El caos estalló en Silverstad cuando el ejército Arrancar arrasó la ciudad. Los edificios fueron arrasados, los Quincies y los Fullbringers fueron masacrados, y los Sternritter lucharon por reagruparse y combatirlos. Mientras Jurgram, Uryu y Robert permanecieron impotentes para detener toda la destrucción a la vez, los conmutadores continuaron con sus informes. Señor, varios escuadrones están atacando los distritos este, sur y oeste, y todas nuestras fuerzas están siendo superadas. Gran maestro. Recibimos informes de que dos espada están invadiendo la Academia Kinky, y otro grupo de Arrancar se dirige hacia el centro médico. No solo eso, sino que otro de los espada ha lanzado un asalto al centro de investigación y desarrollo. Estos informes y muchos más inundaron todo el centro de comunicaciones, sin que Aschwald tuviera ni un momento para descansar y ordenar sus pensamientos. Pero, como su rango lo exigía, siguió adelante de todos modos. ¿Hay alguna manera de que el resto del Sternritter de campo pueda respaldarnos? Preguntó el gran maestro. Negativo, señor. Respondió uno de los conmutadores. Siguen lidiando con las enormes bestias huecas en las bodegas, y lo peor es que los cuatro se dirigen a la ciudad. Aschwald frunció el ceño. Así que es un ataque en ambos frentes, dijo. Los Arrancar invaden y atacan la ciudad desde dentro. Mientras que esos monstruos lanzan uno desde fuera. Dejando a todas nuestras fuerzas divididas y bajo presión en ambos frentes. Entonces entrecerró los ojos al mirar la pantalla. Debieron saber que teníamos un espía entre nosotros y le dieron información falsa a Roy deliberadamente para tendernos una trampa a todos, gruñó. Y cayeron en la trampa. Robert miró al gran maestro con preocupación. Aún así, Jurgram, eso no explica cómo los Arrancar pudieron entrar en la ciudad. Pues tenemos barreras dimensionales que lo impedirían. Aschwald hizo una pausa, pero luego negó con la cabeza. Me temo que ahora tenemos problemas mucho mayores que afrontar que una simple brecha de seguridad. Cerró los ojos para recomponerse y miró directamente al anciano caballero y príncipe. Uryu, Robert, quiero que vayan a la ciudad y ayuden a sus camaradas en todo lo posible contra los Arrancar, mientras yo me quedaré aquí para vigilar el palacio. Entonces el hombre mayor y el príncipe asintieron.
Por ahora, la única forma en que podemos revertir toda esta guerra es eliminando a los propios espada, antes de que ellos, Ashwalt y todos en la sala sintieron una oleada masiva de energía espiritual que descendía sobre ellos, e inmediatamente después, escuchó otro informe de uno de los conmutadores. Señor. Sus ojos se abrieron de par en par, aterrorizados. Es uno de los Esabda, y está a punto de atacarnos. Jurgran se quedó boquiabierto al ver aparecer en pantalla una imagen del Arrancar, y al reconocerlo, el gran maestro sintió un vuelco. Mientras tanto, fuera del palacio... Qué lástima, dijo el espada mientras cargaba un cero verde con el dedo índice contra la enorme fortaleza. Los membrillos se esforzaron por organizarse para nuestro asalto, solo para desmoronarse en un completo fracaso. El cero entonces comenzó a brillar de un verde brillante, revelando el rostro de Ulquiorra Clifer el tres espada. Por lo menos, personalmente lo sacaré de su miseria, comentó el pálido espada con disgusto antes de disparar la explosión de la perdición directamente al palacio del juicio. Sin embargo, justo antes de que el cero pudiera impactar, fue bloqueado por un enorme escudo de energía amarillo, protegiendo la estructura y a todos los que se encontraban dentro de la destrucción. En el centro de la protección se encontraba Orihime Inoue, mirando fijamente a Ulquiorra con determinación. Mientras tanto, dentro del patio de la Academia Kinki. Entonces, dijo Patros mientras contemplaban un imponente edificio. Esta es la legendaria academia donde todos los membrillos se entrenan para unirse a la orden más estricta. Luego bajó la mirada mientras pasaba por encima de un montón de membrillos carnales, cuyos cuerpos parecían vaporizados por la mitad. Bastante más pequeños de lo que imaginaba. HMPH. Bueno, ¿qué esperabas? Se burló Gio Vega. Sacó la mano izquierda del pecho de un agente de ejecución muerto. Comparada con los palacios o incluso los pasillos de las noches, la arquitectura de los 15 sería inferior a la nuestra. Patros cerró los ojos. Es cierto, pero como nuestros antiguos rivales y enemigos, al menos les iba a conceder el beneficio de la duda. Entonces empezó a desenvainar su Zanpakuno. ¡Qué lástima! Sin embargo, justo antes de que los 10 espada pudieran arrasar con toda la academia, él y Gio sintieron repentinamente dos presiones espirituales importantes que llegaban detrás de ellos. Berenice Gabrielle la pregunta, un hombre joven, femenino, de cabello rosado, y Nianzol Weizol el viento, una personita con cabello largo y oscuro, ojos desenfocados y una lengua doble que sacaba. Bueno, dijo Vega con una sonrisa de entusiasmo. La cosa se va a poner mucho más entretenida. Más tarde, dentro de uno de los distritos centrales débil, murmuró Grimhow mientras empalaba casualmente a otro Kinki con su mano izquierda. Todos estos membrillos y humanos son patéticamente débiles. Ya es bastante malo que ni siquiera tenga la oportunidad de volver a enfrentarme a ese Ichigo, pero ahora, los pensamientos del espada se interrumpieron de inmediato al sentir una flecha Kinki impactándolo, pero sin penetrar su hierro. Preguntó Grimhow con cierta curiosidad, y luego con desdén, mientras miraban a los asustados soldados. ¡Monstruo! Exclamó uno de ellos, lo que hizo que el espada sonriera con gloria. ¿Un monstruo, dijo con alegría. ¿Qué te parece que te corte en dos un maldito monstruo? Rugió y se abalanzó sobre los soldados, que se prepararon para lo peor. Sin embargo, antes de que Grimhow pudiera asestar el golpe final, un puño cayó repentinamente sobre su cabeza y, por puro instinto, el espada lo esquivó. Cuando miró hacia atrás, su ojo se sobresaltó por la sorpresa cuando el suelo en el que una vez estuvo parado quedó completamente destrozado, provocando que enormes trozos de concreto se elevaran en el aire. El Arrancar gruñó mientras miraba a quien lo había atacado. Resultó ser un adolescente con una camisa roja sin mangas y una chaqueta negra que dejaba ver sus brazos, pesados pero musculosos. En contraste, llevaba el pelo negro rapado en una cresta rapada, y unas gafas de sol le cubrían los ojos. El 5 espadas se burló. ¿Y quién demonios se supone que eres? El joven entonces se quitó las gafas de sol, revelando un par de cejas finas, en cuyo lado izquierdo había dos piercings y unos ojos grises llenos de ira. Mi nombre es Moeshi Shigawara. Director de finanzas de Exquation, sacó una X dorada de su bolsillo. Y estoy aquí para patearte el trasero. 53. Guerra por la supervivencia siguiente. Orihime Inoue, directora de la división médica de Exquation, dijo Ulquiorra mientras miraba fijamente a la joven. ¿Por qué no me sorprende que alguien como tú venga a ayudarlos?
Y no le sonrió a la espada. Ha pasado tiempo, Ulquiorra, le respondió mientras bajaba el escudo. Veo que no has cambiado mucho desde la última vez que te vi. El espada desenvainó su espada. En cuanto a mí como persona, no, pero en cuanto a fuerza. Blandió su espada y desató una onda expansiva lo suficientemente poderosa como para reducir a polvo toda la manzana de la ciudad a su lado. Mi yo del pasado ni siquiera se compara. Orihime se rió entre dientes. Por supuesto, dijo con serenidad mientras preparaba 2 escudos naranjas en ambos brazos y se abalanzó sobre Ulquiorra, quien a su vez hizo lo mismo. Jurgran respiró aliviado desde el palacio de gobierno. Así que los directores pudieron desplegarse desde la ciudad negra, y justo en el momento adecuado, comentó mientras miraba la pantalla. Sin embargo, Roberto observaba con preocupación. ¿Crees que ella y el resto de directores serán suficientes para detener a los Esabda? Preguntó el anciano, y Jurgran se giró y lo miró. Los directores de Exquation son tan poderosos como cualquiera de los Sternritter, y algunos rivalizan en poder con la propia Guardia Real. Como mínimo, deberían poder contener a los Espada junto con el resto de nuestros caballeros hasta que las bestias huecas estén aniquiladas. Luego miró la pantalla. Por ahora, esta ya no es solo una batalla por la victoria, sino por la supervivencia. Más tarde en la academia, vaya, qué atrevimiento de tu parte, presumió Berenice de arrancar con sorna mientras se alisaba el pelo rosa. Y pensar que unas bestias tan despreciables profanarían este divino instituto de aprendizaje, miró a Nianzol Weizol. ¿Verdad? El Sternritter de ojos de pez murmuró, para empezar, ni siquiera deberían haber hoyos en Silvernestadt. Y mucho menos aquí, balbuceó. Berenice entonces rió juguetonamente. Yo no podría haberlo dicho mejor. Patros se gira entonces para encarar al Kinky. Supongo que eres el Sternritter que custodia la ciudad, ¿no? Nianzol resopló. ¿Quiénes más te crees que somos? Pero claro, dado que estás en el nivel más bajo, espada, supongo que también eres tan tonto como débil. El hombre de cabello azul levantó una ceja. Ah, así que dudas de mi fuerza solo porque soy el más débil entre las 10 espadas de su majestad. Negó con la cabeza, decepcionado, antes de desenvainar la espada. Creo que es hora de darles una lección de respeto, mocosos. Luego, Patros agitó su Zanpakuto y desató un ataque de energía espiritual hacia los 2 Kinky. Solo para que el rayo de energía los rodeara y destruyera los edificios a su lado. Para sorpresa del 10º espada. Deberían dejar de perder el tiempo, presumió Nianzol con una sonrisa burlancia. Todo lo que he visto y memorizado será relegado a un segundo plano entre mi camarada y yo. Dejándolos completamente incapaces de atacarnos. ¿De verdad? Susurró de repente Ugio Vega tras las orejas de Nianzol, para su sorpresa y la de Berenice, mientras este giraba la cabeza para mirarlo. ¿Cómo hiciste, crack? Fue todo lo que pudo murmurar el hombre de ojos de pez antes de que Ugio apareciera de inmediato detrás de él y le arrancara la cabeza al Sternritter de los hombros, lo que provocó que un torrente de sangre brotara del muñón desgarrado donde solía estar su cuello. El espada le dedicó al otro caballero estelar una fría sonrisa tras cometer el asesinato con deleite. En resumen, si te atacamos más rápido de lo que puedes ver o memorizar, no podrás repeler el ataque, ¿verdad? Dijo el 9º espada en broma, dirigiéndose a la cabeza decapitada de Nianzol Weizol. «¿Cómo?» ¿Cómo? Balbuceó Berenice, presa del pánico. Era imposible que Espadas moviera tan rápido que no pudiera detectarlo, y aún así logró colarse entre las guardias de Nianzol sin que yo lo viera, retrocedió. ¿Es solo el 9º espada, como dice el Daten? Gio entonces gira la cabeza hacia su camarada. Oye, Patros, ¿quieres enfrentarte a este tipo? Preguntó, y el 10 espada dio un paso al frente. Por supuesto, es lo menos que puedo hacer después de deshacerme a esa molestia, comenzó a redibujar su Zanpakuto, y Berenice entonces comenzó a sonreír. Insensato. Pensó triunfante. Al enfrentarme tú solo, sellaste tu destino. Dime, ¿arrancar? Preguntó Berenice mientras él daba un paso al frente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ocupas una posición tan baja entre los espada o por qué sigues órdenes de otro? Acusó el Sternritter, señalando con el dedo a Gio Vega, quien lo observaba con indiferencia. El hombre esboza una sonrisa sádica. Después de todo, me parece vergonzoso e hipócrita que alguien tan respetado y digno como tú sea el segundo violín de un niño tan arrogante. Entonces Patros endureció su rostro y apretó más fuerte su espada, y Kinky sonrió. Excelente, reflexionó Berenice.
Ahora que Arrancar empieza a reflexionar sobre lo que le he dicho, mi frase la pregunta pronto surtirá efecto y lo convertirá en nada más que un idiota babeante. El 10º espada continuó acercándose al Sternritter, pero este se mantuvo confiado. Aunque se mostrara valiente o, Dios no lo quiera, se resistiera a la pregunta. Eventualmente, como el miedo de Asnot, las dudas e inseguridades seguirán acumulándose hasta el punto de abrumar la fuerza de voluntad o la razón que le quede a la espada. Berenice Gabrieli sonrió con sorna. Aunque sea un cliché, admitirlo es que la resistencia es, de repente, el petulante Kinky se encontró cara a cara con una descarga de energía espiritual que cayó justo frente a él. Sin darse cuenta, la ola lo impactó y salió volando hacia atrás, quemándole el uniforme y la gorra, y lastimándolo gravemente. ¿Qué? Murmuró Berianes con dolor mientras luchaba por levantarse. ¿Te preguntas por qué tu Schrift no me funciona? La pregunta. Entonces abre los ojos con incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo hizo? Es muy sencillo, Berenice. De verdad. La pregunta funciona sacando a la luz las dudas internas de una persona y abrumando su razón y cordura hasta abrumar su mente hasta convertirla en vegetales balbuceantes y babeantes. Patros entrecerró los ojos hacia el Sternritter con desprecio. Sin embargo, para empezar, no funciona con quienes no tienen dudas. Entonces el Kinky abrió mucho los ojos. ¿Pero cómo? Patros cerró los ojos un momento. Luego los abrió. Quizás les parezca increíble, pero un yo es totalmente capaz de admitir a sus superiores y está completamente dispuesto a seguir sus órdenes, dado que Gio Vega formó parte de la guardia original de su majestad. Considero un gran honor seguirlo. No importa que cualquier Arrancar suplicara la oportunidad de convertirse incluso en el espada de menor rango. El 10 preparó entonces otro golpe mientras desenvainaba su espada y su voz se oscurecía. Un error que ahora pagarás con tu vida. Berenice comenzó a agitar el puño con frustración, pero se calmó y volvió a sonreír. Vale, claro que pudiste ignorar mi guión. Pero aún así, sigo siendo un Sternritter. Presumió mientras formaba un arco y flecha Kinky y activaba su Glut Arterie. Eres ingenua si crees que tu patética técnica será suficiente para enfrentarme. Patros arqueó levemente las cejas. Cierto. Había olvidado que los caballeros estelares representan lo mejor que los membrillos tienen para ofrecer, y es bastante insultante pensar que no podrías enfrentarte al primero de los 20 niveles de mi Zampacuto Gerifalte. El rostro de Berenice de repente palideció. ¿El primero de 20? El 10 se preparó entonces para desenvainar su espada una vez más. Quizás usar Gerifalte de nivel 5 sería más apropiado. Kinky inmediatamente cambió su vena a Blood para prepararse para el ataque. Pero no tenía sentido. El corte de energía atravesó el pecho de la vena Blue de Berenice y le cortó el brazo con el que sostenía el arco de un solo golpe, y un segundo después, el Sternritter se desplomó en el suelo derrotado y sangrando. Como dije antes, Kinky, dijo Patros mientras alzaba su espada. No juzgues a un espada solo por su rango. Luego clava su espada en su indefenso oponente. Mientras tanto, con Grimhow y Moe. Mientras el espada y el director intercambiaban golpes cuerpo a cuerpo, la fuerza de sus puños generaba ondas de choque que destrozaban los edificios ya en ruinas a su alrededor, moviéndose a velocidades inimaginables. Sin embargo, esto era solo el comienzo de su batalla. HMPH resopló Grimhow. El chico es bastante rápido y poderoso por sí solo, y aún así, el espada bloqueó un puño con el brazo izquierdo. Ninguno de sus golpes es tan fuerte como el primero que intentó asestarme. Entrecerró los ojos. Ese gamberro me está subestimando. El espada rió y rió, asestando una patada circular a Moe, obligándolo a usar ambos brazos para bloquearla. Pero la fuerza fue lo suficientemente poderosa como para enviarlo varios metros atrás. No sé si me menosprecias. O escondes alguna habilidad especial. Pero, obviamente, no vas a darlo todo, dijo Grimhow, desenvainando su Zampacudm. Y no hay nada que me moleste más que alguien que no usa toda su fuerza contra mí. Moe se burló de la espada. TCH. ¿Quién demonios te crees, tío? Tuviste suerte de esquivar mi as cuando lo hiciste. Si no, esta pelea habría terminado desde el principio. Desenvolvió su puño izquierdo y mostró un puño americano con 3 7 amarillos. Pero si quieres terminarlo ya, con gusto aceptaré tu oferta. El director se abalanzó sobre Grimhow y lo atacó con el puño. Este bloqueó el golpe con su Zampacudm.
Sin embargo, incluso al hacerlo, la fuerza del impacto hizo que el suelo bajo sus pies se agrietara y explotara, mientras que la guarda de su espada se rompió. Aún así, al discutir que su arma está dañada, el quinto espada se ríe. Ja. Rugió. Esto es lo que quiero. Luego apartó a Moe de encima y preparó su postura de batalla. Y el director, desde entonces, supo que esta pelea con los espada estaba lejos de terminar. Mientras las batallas entre los espadas se extendían por el tobogán, la lucha de los otros Sternritter contra las bestias huecas continuaba. La gran águila roja chilló mientras dejaba caer cientos de sus plumas y púas sobre Kiev. Aún así, respondió conjurando un gigantesco escudo de hielo con forma de cisne que lo protegió a él, a sus compañeros agentes y soldados plegando sus alas y bloqueando los proyectiles. Escudo de pájaro de nieve, y entonces juntó las manos. Alza el vuelo. Ordenó, y entonces el escudo de cisne cobró vida y voló hacia el águila roja con una velocidad grácil pero veloz antes de embestir a la criatura, congelando todo su cuerpo y haciendo que el horror volador se estrellara contra el suelo y se hiciera añicos. Desafortunadamente para Cliff, sabía que aún faltaba mucho para terminar. Pues tan pronto como el cuerpo del águila se desintegró, comenzó a recomponerse a partir de sus restos destrozados. Maldita sea, el Sternritter maldijo y parpadeó por el comunicador de su oído izquierdo. Cam, ¿cómo te va? No mejor, Jaeger informó el hombre con gravedad. Y lo mismo ocurre con las demás bestias. Por mucho que las matemos, se recompusieron desde cero. Kandu se veía terriblemente desde el sur de la región mientras el enorme cangrejo amarillo se recomponía tras ser cortado por la mitad. Sinceramente, no he visto a un hueco regenerarse así desde entonces. La batalla de Aruruerie y Aroniero en Tokio. ¿Es posible que esta bestia tuviera esa habilidad antes de la invasión? Preguntó Not, ignorando al gigantesco mamut verde que se regeneraba gracias a los numerosos agujeros que le habían perforado el cuerpo. Kang se estremeció. Si ese es el caso, se necesitará purificar las almas de toda una nación para derrotar a uno solo, e incluso así, dependiendo de cuántas bestias tengan. Incluso eso podría no ser suficiente. Kiev escuchó la conversación con sus compañeros caballeros, miró al águila roja, ahora reintegrada, y suspiró. Me temo que no tenemos más remedio que reducirlos gradualmente hasta que se queden sin almas. De lo contrario, seguirán amenazando Ciudad Plateada, dijo mirando hacia la ciudad en el horizonte. Y reza para que nuestros camaradas puedan luchar contra el enemigo el tiempo suficiente hasta que podamos matar a estos monstruos. Mientras tanto, en lo alto del Palacio Real, Iwatch se sentó en el trono con su poderoso activado. A través de él, vio una multitud de futuros. Muchos de ellos estaban ahora llenos de derrota, muerte y oscuridad, mientras que solo unos pocos mostraban una luz para la victoria, e incluso estos se desvanecían rápidamente. Y así, para evitar que las últimas luces desaparecieran, el rey Kinki decidió seguir adelante con un futuro que allanaría el camino para la victoria de los reinos santos sobre sus poderosos enemigos. Sin importar el sacrificio que eso implicaría. 54. Sanador de la luz siguiente. Cuando Ulquiorra y Orime se enfrentaron, fue como ver dos fuerzas opuestas luchando entre sí. Uno representaba la vida y la protección, mientras que el otro encarnaba la muerte y la aniquilación, como se reflejaba en sus estilos de lucha. Ulquiorra intentaba abatir a la joven con golpes fríos, calculados y precisos con su Zanpakuno. Orime, por su parte, se defendía de sus ataques con precisión, paciencia y gracia con sus escudos. Sin embargo, antes de que la batalla se intensificara aún más, ambos sintieron la fluctuación de dos grandes presiones espirituales antes de que una de ellas se extinguiera de inmediato. ¿Así que tú también lo intuyes, muchacha? Preguntó el tercer espada con dureza. Ya han caído dos de tus camaradas, y uno de ellos ha muerto, y a manos del más débil, dentro de los espada, dijo, entrecerrando los ojos, mirando a la mujer. Y pronto el resto de los Sternritter y ustedes, los directores, correrán la misma suerte, así que dime, ¿sigues insistiendo en luchar contra tu inevitable destino? Orime miró fijamente a Ulquiorra un momento y luego sonrió. ¿Por qué debería aceptar mi destino cuando la batalla acaba de comenzar? Preguntó. Después de todo, que algunos de nuestros camaradas hayan caído no significa que la situación no pueda cambiar para nosotros. Ulquiorra frunció el ceño. ¿Y bajo qué impresión crees que lo hará? Orime se encogió de hombros. Solo espero que así sea, porque ninguno de nosotros puede determinar realmente el resultado de esta guerra, Ulquiorra.
Independientemente de las probabilidades o ventajas que podamos tener el uno sobre el otro, a veces solo podemos esperar que las cosas mejoren para nosotros, incluso en los momentos más difíciles. El pálido arrancar se burló. Eso no es más que una creencia ciega. La joven sonrió con suficiencia. ¿Es peor que una negación sin fundamento? Ulquiorra agarró con fuerza la empuñadura de su Zanpakuthmi y la apuntó a Orime. Entonces, quizás deberíamos continuar esta lucha para determinar quién de nosotros está ciego o infundado. Orime entonces preparó sus escudos. Si eso es lo que quieres luego, sin perder ni un segundo más, los dos se enfrentan una vez más. Mientras tanto en la academia. Patros tarareó al ver que su espada estaba enredada en varios hilos de res y, para su sorpresa, descubrió que todo su cuerpo, junto con el de Gigia, estaba enredado en ellos. ¿Qué clase de burla es esta?, preguntó el espada antes de girar la cabeza y, al ver al que lanzaba los hilos, entrecerró los ojos, comprensivo. Souken Ishida. ¿Supongo que eres responsable de esto?, preguntó Patros. Pero el rostro del anciano Ishida permaneció inalterado. Me niego a permitir que ustedes, Oyous, sigan hechizando la sangre de Kinki, pronunció mientras apretaba su puño izquierdo, que sostenía los hilos de Reishi. No mientras yo sea el director de esta sagrada institución. Oh, director, dijo Gio con sarcasmo antes de flexionar los músculos y soltarse del hilo, mientras Patros hacía lo mismo blandiendo su espada. Entonces debes ser mucho más impresionante que esa carne de cañón que acabamos de masacrar, dijo el noveno espada con una risita. Aún así, ¿no te parece un poco arrogante luchar contra los dos a la vez? Souken entonces miró fijamente a su enemigo. ¿Qué te hace pensar que vine solo? De repente, Patros y Gio notaron que toda el área estaba llena de orbes de Reishi que descendían lentamente del cielo y se insertaban en algunos de los Kinki caídos, quienes inmediatamente revivieron y procedieron a levantarse nuevamente. Para gran desconcierto de los dos espada. Bueno, eso es interesante, pensó Gio mientras corría hacia el Kinki. Pero al final fue inútil. Pateó a uno de los soldados en el estómago, solo para que éste se encogiera de hombros y respondiera con una estocada. Obligó al 9 espada a retroceder. ¿Cómo lo hizo? Vega empezó a golpear hasta que se dio cuenta de que varios membrillos saltaron sobre él y lanzaron una lluvia de flechas sagradas sobre el espada. Esto obligó al arrancar a esquivarlo ágilmente una vez más. No es solo que se hayan curado, sino que también se han vuelto mucho más fuertes, pensó Gio mientras analizaba la velocidad y la potencia de las flechas. ¿Qué está pasando aquí? Mientras Gio luchaba contra los membrillos, Patros se dirigió a Souken. No sé quién te ayuda. Pero acabaré con esta farsa aquí mismo, dijo el 10 mientras preparaba su espada. Gerifalte nivel 8. Exclamó antes de desenvainar su espada y desatar un rayo de energía contra el director. Sin embargo, una mujer joven saltó inmediatamente frente a la explosión, y la absorbió, para gran sorpresa de Patros. ¿Qué truco es este?, le espetó furioso a la adolescente, quien resultó ser Yuzu Kurosaki. Oh, no es un truco, dijo Yuzu con una sonrisa encantadora. Es solo el poder de mi escritura. Anunció y disparó una flecha sagrada con su arco. Para incredulidad de Patro, cargado con su energía espiritual, lo obligó a bloquear la flecha, haciéndola explotar en la parte plana de su espada. Patro se burló. Así que supongo que eres otro Sternritter, quizá. Yuzu sonrió con suficiencia. Al menos uno en entrenamiento, el espada rió entre dientes. ¿En serio? Bueno, estés entrenando o no. Mejor te daré el respeto que mereces. Luego desenvainó su Zanpakuthmi. Gesmutación nivel 12. Patros entonces desató otro corte de energía con su espada. Solo que esta vez era de un amarillo claro y mucho más amplio que cualquiera de los otros cortes de energía que había lanzado. Sin embargo, Yuzu simplemente extendió la mano y lo absorbió con la misma facilidad. Sin embargo, el espada estaba lejos de terminar. ¿Así que puedes absorber ese nivel de ataque? Bueno, veamos si puedes con varias rondas. Declaró, e inmediatamente Patros comenzó a desenvainar su Zanpakuthmi varias veces en rápida sucesión, lo que le llevó a disparar múltiples ráfagas de energía contra Yuzu. Sin embargo, ella seguía absorbiendo todos los ataques que el espada le lanzaba. Para su frustración. Sterntier, puedes seguir absorbiendo mis golpes todo lo que quieras. Gritó Patros con desprecio mientras seguía disparándole ráfagas.
Al final, llegarás a tu límite y cuando lo hagas, te remataré. Quizás dijo Yuzu mientras usaba el paso volador para ponerse detrás del 10º espada, para su sorpresa. Pero nunca pretendí simplemente absorber tus ataques. La propulsión de popa extendió ambas manos y formó varias bolas de Reishi en el aire. Cada una contenía la energía espiritual que absorbió de los cortes de energía de Patros. Si acaso, Yuzu extendió la mano derecha. Siempre planeo devolvértelos. Chasqueó los dedos. Esto provocó que todos los orbes de Reishi que absorbían los ataques de energía de Patros se lanzaran hacia él antes de que el espada pudiera hacer nada, y entonces todos los orbes detonaron en una explosión masiva. 55. El giro del campo de batalla siguiente el elixir, reflexionó Shouken al ver el cuerpo quemado de Patros caer del cielo. Mediante la manipulación del Reishi en el aire, Yuzu es capaz de crear orbes con diversas propiedades a su gusto. Ya sea para curarse o encantarse a sí misma o a otros, para ofrecerles resistencia al daño o habilidades, o incluso para absorber los ataques enemigos. El director sonrió. Incluso fue capaz de replicar las explosiones de Bambieta, además de usar el poder del enemigo contra ellos, una digna sucesora, sin duda. Su expresión se tornó sombría al girarse para ver los cuerpos descuartizados de los soldados, una vez revividos. Colgueó de pie sobre ellos. Banda sonora de elección. Tema de tarjeta clave N3, vaya, gimió Vega. Es tan vergonzoso que un espada como yo tuviera que dejar de andarse con rodeos solo para acabar con un montón de carne de cañón, ¿sabes? Resopló. Y justo después de acabar con un Sternritter, nada menos miró al director y sonrió siniestramente. Aunque matarte a ti o a esa chica sería más que suficiente para compensarlo. Shouken sacó entonces su cruz de debajo de su capa y formó con ella su arco sagrado. ¿Crees que moriré tan fácilmente, espada? Hyo se rió. Oh, espero que no, sacó y desenvainó su Zanpakuno. Porque no sería nada satisfactorio si murieras demasiado rápido. El director preparó su arma, anticipando cualquier movimiento de la espada, hasta que de repente vio su propio cuerpo decapitado desde lo alto, con Vega mirándolo con las manos en alto. Fue entonces, con los ojos abiertos y horrorizados, que Shouken se dio cuenta de que Vega acababa de decapitar, y solo lo notó hasta mucho después de que se comentara la acción. HMPH, el Vega resopló decepcionado. Tal vez la chica duraría un poco más, sin embargo, antes de que el arrancar pudiera ir hacia Yuzu, de repente sintió que alguien lo estaba atacando por detrás y, para su desconcierto, era el propio cadáver supuestamente decapitado de Shouken disparándole varias flechas. Luego, Hyo hace un rápido salto mortal hacia atrás sobre los proyectiles y, para su mayor sorpresa, ve que la cabeza del director se dirigía constantemente hacia el muñón cortado del cuerpo. Quizás hayas pensado que esto es una hipérbole, pero el Ransmtengai está diseñado para que los viejos Kinky como yo sigamos luchando hasta que nuestros cuerpos queden reducidos a polvo, dijo el sabio mientras se golpeaba la cabeza contra el cuello. Como puedes ver, no lo es. Hyo sonrió con malicia. ¿No es cierto? Apuntó con el dedo índice derecho al Kinky y comenzó a formar un cero rojo en la punta. Entonces supongo que solo tengo que reducirte a polvo. Lanzó la explosión fatal, pero Shouken pudo contrarrestarla lanzando inmediatamente una flecha sagrada, dispersando el ataque. No me hagas arrepentirme, dijo el Shouken con severidad. No soy alguien que muera tan fácilmente. Vega entonces miró fríamente al director. ¿Y así lo has demostrado luego? Una vez más, se abalanzó sobre el director con su espada desenvainada. Más tarde con Yuzu y Patros Urek, gruñó el 10º espada mientras luchaba por levantar su forma quemada del suelo. Pensó con amargura mientras miraba fijamente a Yuzu, quien aterrizó frente a él. Que me quemaría con mi técnica, y a manos de un hijo de la humanidad. Patros se irguió en toda su estatura y suspiró. Pero eso solo significa que debo dejar de contenerme. El espada entonces alzó su Zanpakuno. Has hecho bien, Sternritter, al herirme hasta tal punto, y deberías estar orgulloso de ti mismo, declaró mientras su poder espiritual comenzaba a aumentar. Pero no creas ni por un segundo que esta batalla está decidida. Contamina a Gerifalte. Ordenó Patro, y entonces toda su figura fue envuelta en una explosión que sacudió el patio y densificó el aire. Cuando el polvo finalmente se asentó, todo su cuerpo estaba ahora envuelto en una pesada armadura blanca. Su máscara cubría casi por completo su rostro, salvo la parte superior derecha. Su cabello azul, peinado, le caía sobre la frente.
Yuzu se preparó entonces en posición de batalla, sabiendo perfectamente que la verdadera batalla contra los espada estaba a punto de comenzar. Mientras tanto con Grimhow y Moe, banda sonora elegida. Tema de batalla N8, el espada y el director chocaban constantemente. Moe intentaba constantemente golpear a Grimhow con su nudillo, y este lo esquivaba antes de contraatacar. Lo cual frustró a Moe hasta el extremo. Maldita sea, se maldijo. Ese cabrón ya se dio cuenta de que hay un límite de veces que puedo usar mi nudillo del premio gordo antes de que sus efectos empiecen a disminuir. Por eso sigue esquivando en el último momento para que desperdicie todos mis golpes. Luego usó la luz del portador para alejarse de Grimhow y cubrir cierta distancia, haciendo que el arrancar sonriera. Oye, ¿qué te pasa? No te digas que ya no tienes trucos. Si no, tendré que terminar esta pelea ahora mismo. Se burló. Pero Moe solo gruñó, y entonces se le ocurrió una idea. Yo no soy el que huye para evitar un puñetazo. Se burló. Diablos. Si acaso, la única razón por la que quieres que la pelea termine tan pronto es porque temes recibir mi puñetazo de frente. Grimhow entrecerró los ojos con intenciones asesinas. ¿Eso crees? Dijo en voz baja mientras estiraba el brazo derecho. A ver cuál de nuestros puños es más fuerte. El quinto espada concentró toda su fuerza en su brazo derecho y lanzó su puño derecho contra Moe. Este, a su vez, contraatacó con su nudillo de la fortuna. Cuando los dos puños chocaron, se desató una ola masiva de fuerza espiritual tan potente que el mismo pavimento bajo ellos se hundió en una enorme creación que se extendió varios metros y provocó el derrumbe de los edificios cercanos. Al terminar el enfrentamiento, Moe y Grimhow se encontraron con los puños apretados. Ambos brazos sangraban. Hasta el punto de que sus fibras musculares estaban desgarradas y sus huesos rotos. Luego, tras unos instantes de silencio, el director cayó de rodillas. Para gran satisfacción del quinto espada. Bueno, dijo Grimhow mientras miraba a Moe con desprecio. Parece que ahora lo sabemos, ¿no? Sí, asintió el joven adolescente mientras sacaba algo del bolsillo. O al menos yo sí, luego arrojó algo bajo los pies de la espada. Un par de dados. Banda sonora de elección. Tema de tarjeta clave N8 ventosa. Grimhow miró entonces los dados confundido. Antes de que dos serpientes de humo y sombras lo envolvieran de repente y se encarnaran en toda su piel, como un tatuaje poseído. ¿Qué demonios? Maldijo, solo para sentir de repente que sus costillas se rompían cuando Meo golpeó el estómago de espada con el puño y, para su desconcierto, no era el que llevaba el Hackpop Nucle. ¿Cómo? Empezó a preguntarse, pero se detuvo cuando el joven director se abalanzó sobre él y le lanzó una patada en la cabeza. Obligó a Grimhow a esquivarla, solo para que, de repente, tropezara con el pie en el suelo y le hiciera temblar la cara contra el pie de su oponente. Lo envió volando por el cráter. Maldita sea, intentó maldecir, pero de repente perdió el equilibrio y dio una voltereta. Antes de aterrizar en el centro de la profunda cavidad de tierra. ¿Qué? Gritó Grimhow, furioso y avergonzado, y luego miró fijamente a Moe. ¿Qué me hiciste? El joven director sonrió con suficiencia. Oh, eso sería obra de mi segundo Fulgrim. Dados de ojos de serpiente. Los ojos de la espada se abren de par en par. Tu otro Fullbringer, pero pensé, ¿solo un Fullbringer podíamos usar un Fullbringer? Un error común, pero falso, corrigió Moe con picardía mientras se frotaba la nariz. Verás, soy plenamente consciente de que mi nudillo de bota militar solo tiene un número limitado de usos al impactar al mismo objetivo. Así que, sacó un par de dados del bolsillo. Creo este Fullbringer para compensar esa debilidad. Grimhow gruñó con impaciencia. ¿De qué demonios estás hablando? Moe se rió. Lo que quiero decir, chico gato, es que mientras que Hackpop Nucle me da buena suerte cada vez que le doy a algo, Snake Eyes dice maldice a cualquiera que le dé mala suerte. El corazón de la espada se estremeció mientras miraba al chico con gran inquietud. ¿Mala suerte? Sí, confirmó Moe. Es asombroso, ¿sabes? Cuánta suerte gobierna nuestras vidas. Sobre todo en medio de la batalla. ¿Cómo puede permitir que incluso el más inepto de los ineptos derrote al mejor de los mejores, o cómo el mejor de los mejores puede caer ante el más inepto de los ineptos? Luego se acercó a su confundido enemigo. A partir de ahora, ni siquiera puedes mantenerte erguido sin tropezar, y mucho menos luchar. La mirada del director se fijó entonces en el espada caído antes de crujirle los nudillos. No sé tú, pero creo que se acabó.
Al oír esas palabras, Grimhow sintió un odio ciego por el director. Casi más que el propio Ichigo Kurosaki. Maldito cabrón, murmuró con tono sombrío mientras se levantaba lentamente. Soy el quinto espada Grimhow Haverback más fuerte y el futuro rey de Hueco Mundo, y me negué a permitir que algo tan estúpido como la mala suerte me detuviera. Luego sacó su Zanpakuto. Green Panther, grieta. Y así, la espada de Pantera se partió por la mitad, justo antes de que el espada pudiera pronunciar su nombre. Dejando al arrancar aturdido y en silencio. Bueno, dijo Moe con picardía, al ver cómo la espada se hacía añicos. Supongo que eso demuestra lo que pasa al intentar usar un objeto contundente para bloquear la espada. Luego volvió a crujir los nudillos y entrecerró los ojos. En fin, creo que es hora de terminar con esto. Grimhow miró entonces con impotencia cómo el director se acercaba a él, y por primera vez en mucho tiempo en su vida, el miedo y la desesperación se apoderaron de su corazón. 56. Yo soy el rey. Siguiente en lo alto de una de las torres de la ciudad plateada que ahora estaba iluminada por las llamas, se encontraba Teira y Ribel, la segunda espada, observando todo con una expresión estoica. Usando su pez, los arrancar de alto rango detectan las señales espirituales por toda la ciudad. Muchas de ellas se desvanecen a la vez, la mayoría pertenecientes a los membrillos y los Fullbringers. Sin embargo, a pesar de que su bando seguía ganando, sentía muy poca satisfacción. Aunque solo fuera porque ganar la guerra contra el reino sagrado no significaba nada para ella. A menos que cayera junto con él. Sin embargo, sus meditaciones se vieron interrumpidas cuando sintió que otro espada se acercaba a ella. La primera espada. Yami Relko. Fue un placer conocerte, Tierra Ribel, saludó el hombre enorme, para su consternación. ¿Qué quieres, Yami? Preguntó con impaciencia. Porque no estoy de humor para charlas triviales. La prima resopló con arrogancia. Vamos, Arrival, no tienes por qué ser tan duro conmigo. Después de todo, dijo mientras observaba a las mujeres. Se nota que quieres pelear con alguien más que con el Sternritter de nivel inferior. La segunda entonces entrecerró los ojos. No intentes juzgar mis intenciones como si ya las conocieras, idiota, lo insultó, pero el hombre grande simplemente se rió. Arribel, no hace falta ser un genio para saber cuáles son tus intenciones. Sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que te quejas al respecto. La segunda espada sonrió, pero luego decidió dejarlo pasar. Entonces supongo que te entrometiste porque no encuentras a nadie digno de matar. Preguntó, y Prima se encogió de hombros. Maté a un montón de membrillos y Fullbringers aquí y allá, y aunque al principio fue divertido, se volvió aburrido enseguida, y ahora solo estoy esperando a que aparezca alguien que valga más que una monstruosidad. Como la Guardia Real o algo así. Arribel suspiró entonces, molesto. Si devastas la ciudad lo suficiente, estoy seguro de que al menos uno de ellos caerá. Entonces sintió una caída de energía espiritual y para su sorpresa reconoció quién era. Bueno, Yami sonrió mientras se ponía ambas manos detrás de la cabeza. Parece que Grimhow está en un buen lío. Me pregunto qué pasará después. Arribel entonces desvía su mirada hacia la prima. ¿Estás obligada a ayudarlo? Yami se burló. Oh, por favor, Tier, tú mejor que nadie sabe que importa poco quién de nosotros muera primero. Así que no me molestaré a menos que me convenga. Una sonrisa se ensanchó en su boca. Y además, me doy cuenta de que tú también quieres ver qué pasa al final de su pelea. La segunda espada entonces giró la cabeza y miró hacia la dirección de la batalla de la quinta espada. Realmente me arrepiento de que te hayas vuelto tan perspectivo, Yami, dijo con amargura mientras seguía mirando hacia el horizonte. Mientras tanto, dentro de los distritos centrales Grimhow estaba muriendo. Con cada golpe que Moe asestaba a la espada, sus músculos se lastimaban y se agrietaban, hasta el punto de toser sangre. Su órgano interno comenzó a sangrar. Porque ya no era una batalla a muerte, sino una paliza unilateral que inevitablemente lo llevaría a la muerte. Solo una vez antes se había encontrado en una situación similar cuando luchó contra Wonder Race por el título de 5 espada y pronto los recuerdos comenzaron a aparecer en su mente. Hace 5 meses estos son los aspirantes al quinto rango de espada. Reflexionó Zane junto a su rey Barragán. No puedo decir que me sorprenda demasiado. El rey hueco suspiró. Claro, desde que Niel dejó de ser apta para el servicio.
Su puesto quedó vacante y, por ahora, estos dos mestizos son los únicos huecos lo suficientemente poderosos como para llenar ese vacío. El general entonces miró al rey hueco. «Me confunde por qué no promocionas a Grimhow», preguntó el hombre empanado. «Después de todo, ese niño pantera es mucho más fuerte que el otro». Barragán entonces miró al hombre más corpulento. «Los espada no solo se juzgan por la fuerza, sino también por la efectividad en el combate, general», explicó el rey. «Y ahora veremos cuán efectivo es el uso que Grimhow hace de su fuerza». El viejo hueco se reclinó en su asiento. «Suponiendo que pueda usarla con eficacia». En medio del patio, Grimhow y Wonderway se miraban fijamente mientras daban vueltas alrededor del campo. «¿Eres todo un advenedizo, no lo sabías, Haberhack?», se burló Wonderway mientras desenvainaba su zampacuto. «En cuanto Neil renunció, intentaste tomar su puesto sin siquiera molestarte en demostrarle tu valía», dijo, sonriendo con malicia. «Lo mínimo que podrías hacer es obedecer sus deseos y quedarte en el suelo como el buen gatito que eres». Grimhow sonrió con sorna. «Bueno, primero que todo, el Neil que conozco se sentiría insultado si tu posición nunca fuera cuestionada, y segundo, me estoy demostrando mi valía destruyéndote». Entonces desenvainó su espada y se abalanzó sobre Wonderway. Quien entonces sonrió. «Cerrar, extintor». El espada ordenó y se transformó inmediatamente en su resurrección para gran disgusto de Grimhow. «G. Así que me temes tanto que decidiste ir a por todas de inmediato». Luego colocó su espada bajo el brazo. «Bien, Grim Pantera». Sin embargo, para gran sorpresa de Grimhow, se dio cuenta de que no podía soltar su espada. Para gran diversión del general. «Ah, sí, me había olvidado de que el chico rubio tenía el poder de sellar los poderes de los demás. ¿Por qué no se le informó a Grimhow de esto?», preguntó el hombre corpulento, mientras Zane intervino. «Quería que se mantuviera en secreto entre los espada y el resto de los arrancar. Por si algún día tuviera que luchar para defender o ascender de rango». El alquimista, divertido. «¿En serio?», comentó el general secamente. «¿Crees que Grimhow aún tiene posibilidades de ganar?». Cien rió entre dientes. «Incluso los 4 mejores espada estarían en apuros si cualquier otro espada liberara su resección y ellos, no los suyos propios». Su sonrisa se ensanchó. «Lo único que me pregunto es si Grimhow podrá superar esa diferencia», dijo con un tono morboso. «Sin embargo, por lo que veo ahora, no es probable y en efecto lo fue». Si bien Grimhow pudo seguir el ritmo de Wonderway e incluso resistir varios de sus golpes, el autoproclamado rey todavía estaba terriblemente superado. El gran aumento físico en los estados que otorga a la resección de Wonderway no solo aumenta su fuerza física, sino también su velocidad, habilidad y resistencia. Incluso cuando Grimhow logró cortarlo con su zampacudum, apenas dejó un rasguño en la piel de su oponente. Antes de que el arrancar, con su aspecto infantil, procediera a someter a su adversario. «Maldita seas», maldijo Grimhow de dolor mientras luchaba por mantenerse en pie con su zampacuto, que ahora estaba doblada y atacaba al casi ileso Wonderway. «Esto no ha terminado», gritó, solo para recibir una patada en la cara y la espalda contra el suelo. «Oh, creo que sí», dijo el joven arrancar con una sonrisa de suficiencia. «O sea, estoy seguro de que si aún tuvieras acceso a tu resección, podrías vencerme sin problema. Pero, por desgracia para ti, mi habilidad de resección impide que eso suceda». Luego, le dio un golpe en el estómago a Grimhow, haciéndole toser sangre. «Y ni siquiera tú puedes derrotar a una espada solo con tu forma sellada». Entonces el hombre de sangre caliente estalla y de inmediato carga un 0 con su mano izquierda. «A la mierda». Grimhow maldijo a todo pulmón mientras disparaba el 0. Wonderway lo atrapó con la mano derecha. Antes de patear a su enemigo, lo lanzó al suelo y lo estrelló contra un pilar cercano. El impacto hizo que la estructura se derrumbara sobre el derrotado espada. El rubio comenzó a caminar lentamente hacia el lugar del accidente. «Puedes ladrar y quejarte todo lo que quieras, Grimhow. Pero eso no cambiará la realidad de esta situación». La mirada de Wonderway se volvió fría. «Has perdido justo en el momento en que desaté mi verdadero poder sobre ti», sonrió con suficiencia. «Si suplicas clemencia, quizá me sienta inclinado a perdonarte la vida», con énfasis en la posibilidad. El rey pantera caído no respondió, lo que hizo que el joven resopló decepcionado. «O tal vez ya moriste», se dio la vuelta y dijo. «TCH, lo que sea». El resto de los comandantes parecían compartir la misma opinión.
Bueno, admito que duró más de lo que pensaba, murmuró el general. Desafortunadamente, el resultado fue bastante predecible. Cienen suspiró abatido. Es cierto. Porque Grimhow, desafiante, era el más poderoso. Eso importa poco si le roban los medios para liberar su Zanpakuth. Luego se subió las gafas. Parece que ahora tenemos al recién nombrado quinto espada. Aún no ha terminado y afirmó simplemente Barragan, para gran confusión de Zane y del general. No pretendo ofender a su majestad, pero me parece que ya pasó, preguntó el alquimista. Pero el rey hueco permaneció impasible. ¿Crees que la fuente de la fuerza de Grimhow depende de su resección? Pero eso es solo una muestra de su poder y potencial real, explicó Barragan y de repente una ominosa presión espiritual irradió desde debajo de los pilares derrumbados. Esperen y observen, ordenó el rey. Porque ambos verán cuál es su verdadera fuerza. Dentro del subconsciente de Grimhow, comenzó a tener un sueño, aunque parecía más un recuerdo que no podía recordar haber experimentado en su vida y en un lugar en el que nunca había estado y sin embargo le resultaba familiar. En él, era una pantera negra gigante con un cuerpo blanco que ondeaba sobre su cabeza como una multitud, y era adorado por un grupo de tribus como su deidad. Se sometía a todos sus caprichos y asolaba a todo aquel que se interponía en su camino en una jungla caótica, donde no existían ni la vida ni la muerte. La conquista, la dominación y la destrucción eran las únicas reglas que seguía. Incluso mientras su tribu era devorada por otros como él, y el propio Grimhow sufría un golpe mortal tras otro, se negó a rendirse ni a ceder, y gracias a su orgullo y sed de sangre, superó todos los desafíos que se le presentaron. Porque jamás se dejó doblegar ante nadie. Ya sea su vida pasada o la que vive actualmente. Entonces, como una erupción volcánica, un torrente masivo de presión espiritual negra y azul desintegró los pilares. Mientras tanto, un rugido sobrenatural y primigenio resonó y estremeció los pasillos de las noches. ¿Qué? Wonderways tartamudeó en estado de shock al ver lo que tenía delante y de repente sintió que todo su cuerpo se quebraba y se doblaba antes de desplomarse en el suelo, gritando de dolor. Su resurrección no puede contener el enorme poder de Grimhow. Esta, presión espiritual pura y primigenia, declaró el general con asombro. No es casualidad, Grimhow acaba de alcanzar la segunda etapa. Entrecerró los ojos, confundido. ¿Pero cómo pudo usarla sin entrar en su resurrección? Barragan entonces miró a su general. ¿Y qué te hace pensar que necesita hacer eso? Preguntó. Lo que hizo que el hombre corpulento tartamudeara, confundido. El rey hueco observa entonces el torrente de energía espiritual oscura. Es cierto que habría facilitado las cosas. Pero, en última instancia, no es necesario. Porque la segunda etapa se trata de recuperar el poder que teníamos como huecos en el viejo mundo, y apoyó la barbilla en su trono. Y dado que ese mero nivel de poder era demasiado grande para que ni siquiera Wonderways lo pudiera contener, debe haber sido un hueco lo suficientemente poderoso como para adorarle no solo como rey, sino como Dios. Ahora volvamos al presente. Moe se quedó boquiabierto al ver a Grimhow envuelto en un aura llameante de presión espiritual negra y azul. Aunque quizá no lo hubiera presenciado antes, sabía en el fondo que el espada estaba a punto de entrar en su segunda liberación y, para su mayor temor, notó que su Zanpakuth también se estaba transformando en esa aura negra y comenzaba a fusionarse con el propio arrancar. Tengo que eliminarlo antes de que se transforme por completo. Gritó el director en su cabeza. Pero el quinto espada lo repelió rugiéndole, para mayor angustia y conmoción de Moe. También vio que Grimhow estaba vaporizando los tatuajes de dados de ojos de serpiente en su cuerpo. Luego otra explosión se escuchó alrededor del hoyo, obligando a Moe a cubrirse los ojos. Pero cuando el director los abrió, se dio cuenta de que le faltaba la extremidad izquierda que sostenía su puño americano, y al voltearse, vio a Grimhow detrás de él con esa extremidad en la mano derecha. Entonces, miró con desprecio al asustado adolescente, antes de aplastar el puño americano y la extremidad cercenada, haciendo pedazos el metal y la carne, esparciéndose por los nudillos. Luego, justo después de que tuvo lugar esa acción, el dolor repentino de su brazo destrozado finalmente golpeó a Moe mientras gritaba con una agonía inimaginable mientras la sangre brotaba de su muñón cortado de un brazo. Grimhow entonces miró con odio a su sufriente enemigo y extendió ambas garras. «Estás muerto», dijo en voz baja y viscosa antes de abalanzarse sobre el director con su garra izquierda extendida y golpearlo. Lo que resultó en una explosión masiva que envolvió toda el área. 57.
Doncella de la corona siguiente, Grimhow gruñó molesto mientras miraba hacia abajo, a la enorme y profunda cavidad que solía ser una manzana de la ciudad. Exponiendo el sistema de alcantarillado que se encontraba debajo, ahora era un enorme agujero de tuberías rotas y paredes y pisos destrozados. Bastardo escurridizo. Maldijo el espada antes de usar sonido para desaparecer, y al desaparecer, Moe, escondido en uno de los túneles de las alcantarillas, suspiró aliviado al aferrar el muñón que solía ser su brazo izquierdo. Maldita sea, suspiró en voz baja. Pensé que al destrozarle su Zanpakudo, no podría usar ni su resurrección ni su segunda etapa, supongo que fue un error garrafal de mi parte. Entonces sacó su último Fulgrim del bolsillo derecho. Era una rueca con números a los lados, del 10 al 100. La rueda de la fortuna, pensó mientras miraba el dispositivo. Como Jackpot Nuclei Snake Eyes dice. Me permite manipular la probabilidad a mi favor, sin embargo, recordó el momento en que Grimhow casi lo destrozó. Cualquier fortuna o desgracia que me exponga a mí mismo o a mis enemigos se basa completamente en el azar y, por suerte para mí, pude obtener un 85, por lo que solo sufrí un par de heridas superficiales. Moe se deslizó por las paredes de la alcantarilla. Aunque las puertas de la ciudad negra están cerradas, tengo que regresar al centro médico a pie y esperar que no haya sido atacado todavía, o que no me dé sangre para entonces. Luego miró hacia el túnel negro. Solo espero que al resto de los chicos les vaya mejor contra estos espada que a mí. Más tarde en la academia, Shouken respiraba con dificultad mientras seguía disparando a su enemigo. Sin embargo, al final resultó inútil, pues el noveno espada esquivó fácilmente todas sus flechas antes de cortarlo en pedazos con su Zanpakudo. Sin siquiera quedarse sin aliento. Debo admitir, viejo, que sí que sabes mantenerte en el juego, dijo Ugio con docilidad. Pero, por desgracia, eso es todo lo que eres capaz de hacer. Shouken entonces permaneció en silencio mientras se preparaba con otra flecha. Quiero decir, puedes seguir curándote todo lo que quieras, pero no te servirá de nada si no puedes golpearme, y no solo eso, sino que es bastante obvio que mantener esa técnica tuya te está pasando factura, criticó el espada mientras hacía girar su espada. Básicamente, lo único que necesito para vencerte en este momento es simplemente desgastarte. El director resopló. Y dime, espada, ¿qué honestidad te hace pensar que pretendía vencerte? De repente, Ugio sintió una presencia detrás de él cuando una patada rápida le golpeó la cabeza, obligándolo a esquivarla en el último instante. Al levantar la vista, vio que se enfrentaba a una mujer de piel oscura y cabello negro, vestida con un traje de motociclista blanco, sombrero y bufanda. Llevaba 4 motores en miniatura atados a su hombro izquierdo. Porque era Haki Tristan, director de la División de Disciplina y Castigo de la Exquation. Bueno, parece que alguien está causando problemas en el colegio, bromeó. Mientras el motor de su coche rugía y cubría inmediatamente todo su conjunto con aceite de motor. Parece que necesito darle una lección a un chico malo como tú. Haki entonces pisó el suelo con su pie derecho y provocó un temblor masivo que provocó que los edificios escolares cercanos se derrumbaran. Pero Vega simplemente sonrió con sorna ante la demostración de poder. Bueno, al menos por fin voy a tener un desafío de verdad. Entonces se abalanzó sobre las mujeres a una velocidad vertiginosa. Mientras tanto, Yuzu continuó luchando contra Patros en el aire, esquivando las rápidas ráfagas de energía de la resurrección de Demika y disparándole flechas sagradas. Pero solo pareció molestar al espada. ¿Qué pasa, Sternritter? Preguntó Patros con sarcasmo, lo que hizo que el joven Kinky se detuviera. Desde que liberé mi Zanpakudo, aún no te has fortalecido con tus orbes, comentó. ¿Será porque ya se te acabaron? Yuzu tragó saliva nerviosamente mientras el hombre seguía reflexionando. ¿O será porque estás guardando tus mejores herramientas cuando entré en mi segunda etapa? Yuzu mantuvo su rostro sereno y severo. Sin embargo, no pudo evitar admitir que el espada ya la había descubierto. Si bien tenía muchos otros orbes a su disposición y podía crear más, la dejaría vulnerable a los ataques si siquiera intentaba hacerlo, y no solo eso, sino que no podía desperdiciarlos cuando su enemigo ni siquiera estaba usando toda su fuerza. Sin embargo, al mismo tiempo, atacarlo como estaba ahora tampoco era la solución. Yuzu suspiró. Parecía que no tenía otra opción. Luego levantó su mano derecha. Cura de Dios. Gritó, e inmediatamente Yuzu se vio rodeada por una columna de luz cegadora que absorbió a todos los parciales espirituales cercanos y, al romperse, el Kinky estaba en su forma sagrada.
Tenía dos pequeñas alas de plumas en la espalda, una elegance chain en forma de corona sobre la cabeza y, en la mano, un majestuoso rúbrica envuelta en enredaleras. Todo ello hecho de raíz y azul brillante. Patros rió entre dientes, divertido. Así que por fin decidiste revelar tu Bodestanging, ¿eh? Entonces empezó a cargar su cuerpo con su energía espiritual. Qué lástima que no sea suficiente para salvarte. Su cuerpo comenzó a brillar con energía. Gerifalte nivel 17, adelante. Gritó mientras lanzaba una ráfaga de poder espiritual mucho mayor desde su brazo izquierdo hacia Yuzu. Al impactar con su objetivo, detonó una explosión masiva. Esta envió una onda expansiva tan intensa que destrozó todas las ventanas de los edificios de abajo y provocó un temblor en la tierra. Estallido es una extensión de los golpes de rango de mi Gerifalte, multiplicados por 10, reflexionó mientras observaba la explosión. Combínalo con los golpes de nivel 17 de Gerifalte, que multiplican mi poder de ataque por 17. Ese Kinky resistiría un ataque 120 veces más fuerte que el que eliminó a Berenice. Entonces sonrió victorioso. Aunque se convirtiera en santa, lo mejor que podía esperar era ser un cadáver quemado. Sin embargo, antes de darse la vuelta para irse, notó que, al disiparse el humo, Yuzu no solo seguía viva, sino que la explosión la había ileso, salvo por algunas quemaduras. Al observarla más de cerca, Patros también notó que estaba cubierta por una barrera protectora. Entonces el espada entrecerró los ojos con fastidio. Así que tenía más de esos orbes para protegerse, ¿eh? Pensó con desdén. No importa, no cambiará el resultado de esta pelea. Patros comenzó entonces a canalizar otro estallido desde su brazo derecho. Pero antes de que pudiera lanzar el ataque, Yuzu activó otro orbe de color carmesí oscuro, que la envolvió por completo. Con un movimiento de su vara, conjuró varias flechas sagradas en el aire y las lanzó contra el espada. Entonces el arrancar resopló con desprecio mientras levantaba su brazo izquierdo para bloquear las flechas, solo para sorprenderse cuando vio que atravesaron su hierro. ¿Qué? Jadeó. ¿Acaso aumentó su fuerza de alguna manera? Se preguntó mientras miraba las flechas y luego comenzó a estudiarlas. No, no es que las flechas sean más fuertes, es como si... Pero antes de que Patros pudiera reflexionar más, Yuzu comenzó a lanzar más flechas hacia él y, frustrado, el 10º espada comenzó a usar Sondio para evadirlas antes de lanzar otro Burst Force desde su brazo izquierdo. Sin embargo, Yuzu, en lugar de simplemente aguantar la explosión como antes, decidió embestirla. Para desconcierto de Patro, la chica usó una combinación de su Venarroma y su barrera para atacar el ataque espiritual. Antes de estrellar su vara en el abdomen de espada y mientras este salía volando por los aires, el Kinky lanzó varias flechas sagradas más contra su enemigo, todas perforando su cuerpo, lo que provocó que el arrancar tosiera sangre por las graves heridas. Maldita seas, maldijo Patros mientras miraba con odio a Yuzu. ¿No crees que tus pequeños trucos te salvan? Se detuvo al darse cuenta de que su oponente no le prestaba atención. Estaba conjurando algo por encima de su vara. Un orbe verde. Entonces, antes de hacer nada más, Yuzu la lanzó contra Patros y, al impactarlo, la esfera paralizó por completo a espada y lo hizo estrellarse contra las calles. ¿Qué? ¿Por qué no puedo? Patros tartamudeó para sí mismo mientras Yuzu volaba hacia abajo y caminaba hacia él. El poder de mi escritura, el elixir, me permite crear medicinas a base de Reiki para encantar y proteger a quienes considero mis aliados, pero también pueden usarse para contener o dañar a mis enemigos, explicó Yuzu mientras conjuraba otro orbe que se tornó carmesí. Lo miró un momento y luego a Patros. ¿Cómo acabas de darte cuenta? Patros abrió entonces los ojos de par en par, presa de la temida comprensión. Claro, se lamentó. Me pareció extraño que sus flechas carecieran de la fuerza espiritual necesaria para atravesar mi hierro, ahora sé por qué, pensó al presenciar cómo Yuzu se envolvía en su orbe, que parecía brillar con más intensidad de lo habitual. Planeaba usar esta técnica cuando yo entrara en mis segundas liberaciones. La joven Kinky entonces preparó su flecha sagrada apuntando a la cabeza de Patros. Con esta última medicina que he creado, ahora puedo ignorar por completo tus defensas, dijo Yuzu con tristeza pero con determinación en la voz. Y con esto, se acabó. Luego disparó el tiro mortal a la cabeza de su enemigo. 58. Presa del halcón Gerifalte siguiente hace un año en el campo de entrenamiento de la ciudad de Karakura. ¿Eso es todo lo que puedes hacer, Yuzu?
Bambieta criticó a la joven Kurosaki mientras hacía pucheros en el suelo. Necesitas durar más en tu forma sagrada si quieres destacar entre los más severos. Yuzu resopló. Ya lo sé, señorita Bambieta, pero llevo meses entrenando con esta técnica y 5 minutos es lo máximo que puedo hacer. Se quejó, pero la chica de pelo negro gruñó. Y eso es porque no te esfuerzas lo suficiente. Negó con la cabeza. Yuzu, ¿cómo vas a lidiar con una espada o cualquier otro arrancar si te agotas antes de siquiera tener la oportunidad de hacer nada? Bambieta se frotó la cabeza con frustración. Tienes que hacerlo mejor. La joven Kurosaki miró fijamente a Bambieta un momento y luego bajó la mirada. Lo sé, murmuró con tristeza. Pero, esto puede ser lo mejor que soy capaz de hacer. Quiero decir, empezó a llorar. Quizás no soy apta para ser. La pelinegra entonces inmediatamente levantó su rodilla y Yuzu de repente levantó ambos brazos anticipando una patada a su cabeza, pero nunca llegó. Luego, cuando bajó los brazos, vio que Bambieta todavía tenía la pierna en alto antes de apoyarla en el suelo. Eres una luchadora digna, Yuzu. A pesar de lo que tú y otros digan, no te habría elegido como mi sucesora. Solo quiero que seas mejor que yo, dijo el explosivo Sternritter, y luego miró al cielo gris. Id a la guerra en curso con los Olyous, incluso gente como yo acabará mordiendo el polvo tarde o temprano. Luego se giró para mirar a Yuzu por un momento y suspiró. Pero, dados tus problemas de resistencia en tu forma sagrada, pasarían varios años antes de que puedas usarla casualmente como yo y los demás Sternritters. Así que, de ahora en adelante, vamos a cambiar tu régimen de entrenamiento. Yuzu entonces se animó. Somos. Bambieta asintió. Sí, nos centraremos en derrotar a tu oponente lo más rápido posible en tu forma sagrada antes de que te agote, y con este tipo de entrenamiento podrías derrotar a una espada, entrecerró los ojos. Pero eso suponiendo que estés dispuesto a seguir ese camino. Yuzu entonces miró al Sternritter como si lo imitara antes de enfocar su mirada con determinación. Por supuesto, señorita Bambieta, no la decepcionaré. Y desde entonces, Bambieta me entrenó para ser lo más rápido y despiadado posible. Sin embargo, a pesar de lo dura que era con el enemigo y de cuánto intentaba desmoralizarlo, seguía sin poder odiarlos de verdad ni siquiera sentir desprecio por ellos. Incluso cuando los mato por lastimar a quienes me preocupo por, todavía siento empatía por ellos. Desgraciadamente, esa misma empatía, me hizo descuidado. Un torrente masivo de presión espiritual, negro y amarillento, surgió repentinamente del cuerpo de Patro, justo antes de que la flecha sagrada de Yuzu estuviera a punto de atravesarle el cráneo, desintegrándolo. Mientras tanto, la droga paralizante que lo había paralizado perdió sus efectos. Lo has hecho muy bien, Kinky, la elogió Patros al ponerse de pie. Nunca pensé que desataría algo así contra alguien como tú, pero, claro, has demostrado ser una adversaria mucho más digna que la que vencí antes. Su armadura empezó a agrietarse con energía. Ahora, noble caballero estelar, serás testigo del verdadero poder de una espada. La presión espiritual alrededor del cuerpo del hombre comenzó entonces a brillar intensamente con un amarillo penetrante pero pálido. Segunda etapa. Pronunció Patros, y entonces su armadura blanca explotó en un torrente de presión espiritual negra con un contorno amarillo que se expandió y casi envolvió todo el patio de la escuela. Al disiparse, Yuzu contempló con miedo la nueva forma de su enemigo. Para el 10º espada, la voluminosa armadura blanca fue reemplazada por hombreras negras retorcidas y un casco a juego que evocaba una corona o una llama ardiente. Sus ojos brillaban con un dorado que contrastaba con un delineador oscuro alrededor. Su abdomen estaba completamente expuesto y lucía un par de grebas de metal oscuro. Entonces, cuando Patros levantó su brazo izquierdo, Yuzu vio que era un guantelete negro con garras fusionado a su mano, y desde su palma, vio un agujero de cañón que se abría y disparaba una enorme ráfaga de energía espiritual. Era mucho más rápido y destructivo que cualquier ataque espada anterior. Obligó a la joven Kinky a usar toda su velocidad y agilidad con demasiada precisión para esquivarlo, e incluso entonces, la fuerza destructiva de la explosión fue tan grande que, al impactar una manzana de la ciudad detrás de ella, toda el área se vaporizó en una enorme explosión que se elevó hasta el cielo. Para gran sorpresa y pavor de la chica. Sin embargo, tuvo poco tiempo para contemplar la demostración de poder, ya que Patros volvió a levantar su otro brazo para desatar otra explosión de energía y la joven Kinky supo que si la golpeaba incluso una vez, estaría acabada.
Yuzu usó sus alas para volar alrededor de Patros y rápidamente agitó su vara para formar cientos de flechas a la vez. Cada una conservaba el encantamiento de 100 perforaciones antes de lanzarlas contra su enemigo. Sin embargo, el 10º espada, consciente de su táctica, invocó de inmediato una espada de energía en su mano izquierda, atacó las flechas y desató una enorme ola de energía que las vaporizó por completo. Gran frustración y terror para Kinky. Puede que tuvieras la ventaja de la sorpresa cuando usaste ese truco por primera vez conmigo, niña. Pero incluso en esta forma, no soy tan insensato como para permitir que vuelva a ocurrir. Sobre todo porque ese encantamiento penetrante tuyo solo es efectivo contra la resistencia de una persona. No contra otro ataque. Patros usó Sondio para aparecer detrás de Yuzu. Y no solo eso. Luego blandió su espada contra la Kinky, quien apenas logró levantar su vara para defenderse, pero, por desgracia, sus fuerzas le fallaron en el último minuto y terminó siendo empujada al suelo. Estás llegando al límite de tu capacidad para mantener tu forma sagrada. Yuzu luchó por llegar al suelo. Sus alas se estaban desvaneciendo y su vara se estaba deformando. Respiraba con dificultad por el agotamiento. Y de hecho, Patros tenía razón, ella ya había superado su límite hacía mucho tiempo, y era solo la fuerza de voluntad de Yuzu lo que le impedía perder su transformación por completo, y dado el gran poder de la forma segunda etapa de espada, era lo que la mantenía con vida en este punto. Lo único que le queda a Yuzu es usar su mejor y última medicina. La joven Kinky se irguió por completo y sacó de su chaqueta otro orbe blanco y brillante. Mientras tanto, Patros parecía divertido. No entiendo por qué sigues luchando, Kinky, cuando estás en las últimas, dijo Patros con condescendencia. Porque, por mucho que uses ahora, no cambiará el resultado de esta pelea. Yuzu entonces le dirigió a la espada una mirada decidida. Aunque eso sea cierto, prefiero morir luchando que rendirme ante quienes intentan dañar a mis amigos, declaró. Entonces, la joven Kinky absorbió la medicina que llevaba dentro y, para asombro de Patros, vio que la niña estaba rodeada de una aura blanca que reflejaba la luz del sol y la descomponía en diversos colores, dándole un efecto brillante similar al de un arco iris. Aunque a pesar de su sorpresa por su belleza, el espada le dedicó una mirada de desánimo. ¿Otro de tus hechizos de protección? Espetó con sarcasmo. Aunque sea una mejora del original. Como ya he dicho, comenzó a cargar otro ataque con su mano derecha. No te servirá de nada ante mi poder. Luego desató otra ráfaga de poder espiritual amarillo desde su guantelete contra Yuzu y destruyó otra manzana de la ciudad en una columna de poder explosivo. Sin embargo, justo cuando Patros creía que su batalla contra el Sternritter había terminado, vio con total incredulidad que la chica salía lentamente de la explosión completamente ilesa. Eso es, tartamudeó al quedarse sin voz. Imposible, su declaración se vio interrumpida de inmediato cuando Yuzu se abalanzó sobre él con un paso volador, transformando su vara en un sable que brillaba con un rojo carmesí intenso, ahora encantado con la medicina penetrante al 1%, y cortó la armadura y el pecho de Patros. Dejándole un corte profundo y sangrante en el cuerpo. Urg, mocoso. Espetó furioso mientras de inmediato sacaba su espada de energía para partir a su enemigo por la mitad. Solo para que no la afectara, ni siquiera la empujara hacia atrás y en su shock, Yuzu atacó una vez más, esta vez con el objetivo de cortar la cabeza de espada. Pero Patros recuperó el sentido en el último segundo y esquivó el golpe antes de usar a Sondio para retroceder. Sin embargo, Yuzu continuó abalanzándose hacia él y obligó a la espada a volar en el aire para evitarla. Esto no tiene sentido, pensó Patros mientras seguía volando por los aires. Una cosa sería que ese encantamiento aumentara sus defensas hasta el punto de que apenas pudiera soportar daño. Entonces esquivó hacia la izquierda para esquivar una estocada. Pero mis ataques no la afectan en absoluto. Como si fuera intangible. Luego voló alto en el cielo mientras seguía superando a Yuzu. Y aún así, parece tener prisa por terminar esta batalla lo antes posible. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Lo cual es algo que uso a mi favor. Patros inmediatamente lanza una ráfaga de energía con su mano izquierda hacia Yuzu y, sin dudarlo, la Kinky la atravesó con su sable, lista para derribar a Patros. Para su sorpresa, no encontró a nadie allí. Sin embargo, el sable de la espada la sorprendió de nuevo y Yuzu intentó atravesarla rápidamente, pero otra ráfaga de energía la cegó de nuevo. Entonces Yuzu se dio cuenta rápidamente de lo que estaba planeando su enemigo. Me ha vuelto a descubrir, pensó.
Me cegó a propósito con sus ataques de área amplia y esquivándola en el último minuto para evitarme, así que detiene el tiempo a propósito hasta que mi medicina invulnerable se agote y solo me queden un par de segundos para que se acabe. Yuzu cerró los ojos. Tendré que usar mis sentidos para determinar su ubicación, pero si lo descubre, simplemente usará su velocidad superior para adelantarse a mí, pensó frustrada hasta que se le ocurrió una idea. Tendré que conformarme con eso. El joven Kinky se abalanzó sobre uno de los ataques de Patro, que éste esperaba, y se preparó para usar Sondio para evadirla en el último segundo. Sin embargo, justo cuando lo hacía, Yuzu apareció repentinamente detrás de él, obligando a la espada a darse la vuelta sorprendido. Se acabó, espada. Declaró Yuzu mientras su aura de invulnerabilidad finalmente se disipaba y apuntaba con su sable rojo directo al corazón de Patro. Pero su enemigo simplemente sonrió. Sí, lo es de repente, su pecho brilló con un blanco amarillento gracias a su energía espiritual. Antes de desatar una enorme explosión omnidireccional que iluminó todo el cielo. 59. Para aguantar siguiente 20 rangos explosión total, murmuró Patros al ver el cuerpo destrozado de Yuzu caer al suelo. El movimiento definitivo de mi arsenal, en el que liberó todo el poder de Gerifalte en una explosión devastadora, y luego caminó hacia el suelo, donde Yuzu se estrelló. Originalmente tenía que usar todo mi cuerpo para usar esa técnica. Pero con el poder de mi segunda etapa, ahora puedo hacerlo con una sola parte. La joven quemada entonces miró a la espada confundida mientras luchaba por mantenerse despierta. Oh, no me mires así. ¿De verdad creíste que no tendría un plan de contingencia? ¿Creíste que descubrís todas mis habilidades solo porque revelé solo una parte de mi mano? Criticó Patros mientras caminaba hacia su enemigo caído. Puede que seas un Kinky excepcional incluso entre los Sternritter. En eso no puedo negarlo. Pero eso no cambia en nada que todavía seas un niño inexperto, un novato en la guerra. Mientras que yo soy un veterano que la disfrutó durante más de 100 de vuestras vidas. El 10º espada conjuró entonces otro rayo de energía desde su mano izquierda. A pesar de todos tus trucos y planes, el resultado de esta batalla se decidió por ese único hecho. Yuzu solo pudo entornar los ojos en señal de desafío. Demasiado herida y agotada para hacer otra cosa, cayó inconsciente. Guerra, pensó mientras recordaba cuando recordó la primera vez que vio a un Kinky, un soldado saludándola mientras tenía una sonrisa de confinamiento en su rostro. Durante casi toda mi vida siempre fui consciente de cómo era la guerra y cómo afectaba a todos los demás. Luego volvió a ver al soldado, solo que estaba en una camilla, sin un brazo ni un ojo. Gritaba de dolor mientras se sometía a un suicidio espiritual. Es por eso que, decidí ayudar a aquellos que fueron heridos en la guerra convirtiéndome en enfermera y ayudándolos lo mejor que pudiera. Yuzu luego recordó haberse entrevistado con Sosuke Aizen y luego él la aceptó como enfermera. Sin embargo, al final, me hizo darme cuenta de lo impotente que era Yuzu. Entonces lloraba incontrolablemente porque varios Kincies y Fullbringers morían bajo su cuidado mientras Aizen hacía todo lo posible por consolarla. Entonces, decidí unirme al Reino Santo y convertirme en un caballero estrella con la esperanza de ser lo suficientemente fuerte como para evitar que aquellos murieran horriblemente, incluso cuando otros me menospreciaban por ello. ¿Una Sternritter, en serio, Yuzu? Preguntó su hermano Ichigo con desdén. ¿No te traumatizó ya bastante convertirte en enfermera? Yuzu frunce el ceño. Me hizo darme cuenta de que podía hacer más luchando y salvando gente en el frente. Y luego sentarme a esperar las consecuencias. Su hermano la miró fríamente. Lo único que estás haciendo es decepcionarte, Yuzu. Por horribles que sean tus experiencias en el hospital, las del campo de batalla son mucho peores. Sin embargo, a pesar de que me estoy volviendo más fuerte, entonces recordó haber luchado contra su primera invasión hueca, donde había docenas de enormes huecos a sus pies. Mis acciones, tal como dijo mi hermano, solo condujeron a más decepción. Junto con las docenas de otros 15 y Fullbringers que no sobrevivieron. Entonces, en mi punto más bajo, quise desaparecer, estar lejos de toda la violencia, de la muerte, del fracaso constante de hacer algo para salvar a alguien, hasta conocerlo. Oye, Yuzu. ¿Por qué estás tan triste? Dijo Shinji con una sonrisa, pero ella se negó a mirarlo. Vamos, no estés tan triste. Logramos ahuyentar a los Eiyous y ganamos. Es momento de celebrar. Gritó, pero Yuzu permaneció inmóvil. ¿Yuzu? Preguntó Shinji de nuevo y entonces la joven espetó. ¿Cómo? Gritó.
¿Cómo puedes estar tan feliz después de toda la gente que perdimos? ¿Cómo puedes tener tanta confianza después de haber estado a punto de morir tantas veces? Gritó, cubriéndose la cara con ambas manos. ¿Cómo puedes llamar a esto victoria? ¿Cuándo fracasé en salvar a tanta gente? Shinji se quedó callado un momento, asimilando todo lo que dijo Yuzu y luego sonrió de nuevo. Simple, me concentro en lo que hemos ganado por encima de lo que hemos perdido, agradezco que alguno de nosotros haya sobrevivido, y a aquellos que lograste salvar, incluyéndome a mí. Yuzu pareció conmovida por lo que dijo el chico, pero seguía negándolo. Pero incluso entonces, ¿valdrían la pena las vidas y las personas que salvamos, si tanta gente murió de todos modos? Shinji suspiró. Yuzu, no puedo responder a eso, pues lo que determina el valor de algo, depende principalmente de cada persona. Le dio una palmadita en la cabeza con la mano derecha. Pero sé que si no fuera por ti, yo y tantos otros ya habríamos muerto varias veces o incluso habríamos quedado lisiados permanentemente, y si eso no te basta, solo puedo decirte que te esfuerces más la próxima vez para que no muera tanta gente. Entonces se pone de pie sobre Yuzu. Porque si te rindes ahora y te rindes, no podrás salvar a nadie. Shinji extendió la mano hacia Yuzu. Entonces, ¿estás dispuesta a rendirte, o a seguir esforzándote al máximo? Le dedicó a la joven una sonrisa conmovedora que la hizo sonrojar. Porque, independientemente de cuánto trauma y dificultades pases, Yuzu, recuerda, la miró fijamente con sus profundos ojos marrones. Nunca estás sola. La joven Kurosaki retrocede entonces al presente y ve a Patros listo para apuñalarla con su sable. Sin embargo, a pesar de su inminente destino, sonríe satisfecha, para gran curiosidad de Espada. Así que has decidido aceptar tu derrota con humanidad. Un rasgo noble y un final apropiado para un Kinki como tú comentó. Pero Yuzu simplemente se rió. Es como dijiste, Espada, a pesar de todas mis habilidades y fuerza, sigo siendo una novata en la guerra comparada con quienes la disfrutan. Así que mi derrota siempre fue un resultado probable, sin embargo explicó con una sonrisa burlancia. Vencerte nunca fue mi único objetivo. De repente, Patros siente que algo le dispara a quemarropa y, aunque pudo esquivar su cuerpo lo suficiente para evitar que la flecha alcanzara algo vital, sin embargo, atravesó su armadura pectoral y lo dejó sangrando en agonía. Entonces, con un dolor intenso, se giró para mirar a quien le había disparado, Berenice Gabrielli, la Sternritter a la que acababa de derribar. ¿Qué habilidad tan útil tiene la joven, Espada? Se burló el joven mientras Patros gruñía de rabia. Durante su breve introducción, uno de sus orbes me atrapó y curó mis heridas. Luego, mientras luchaba contra ti, Shouken me dio uno de sus orbes 100% penetrantes y me ordenó que te derribaras si lograbas vencerla. Entonces Patros, furioso, sacó la flecha de su pecho y cargó con su sable. Tú, dijo amenazante. ¿De verdad crees que semejante truco funcionaría contra mí? Incluso cuando me pillaste desprevenido, logré sobrevivir a tu pequeña emboscada, y nada me impide masacrarlos a todos. Berenice sonrió con suficiencia. Claro, puedes hacerlo como estás ahora, pero me pregunto, se llevó el dedo derecho al labio. ¿Podrás hacerlo antes de que explote la bomba que te han insertado? Entonces el color en el rostro de Patros palideció. ¿Qué? Bueno, considerando que eres una espada en tu forma de segunda épata, incluso una flecha penetrante tendría pocas posibilidades de derribarte, así que cuando te di con esa flecha, también coloqué una bomba que explotaría en cuanto te esforzaras, explicó Berenice con una amplia sonrisa. Para horror de Patros. Pero de nuevo, dado tu enorme poder, es posible que puedas usar tu presión espiritual para resistir o sobrevivir a la bomba o incluso matarnos antes de que detone, aunque podría estar equivocado, reflexionó y el 10º espada entró en pánico. ¿Dice la verdad? No, tiene que estar fanfarroneando para invocar su poder. De lo contrario, la bomba ya habría sonado, pero, claro, probablemente puso una bomba de todos modos porque se dio cuenta de que sus poderes no funcionan conmigo y no sonó simplemente porque no me he esforzado. Aunque podría dominar la bomba con mi presión espiritual, ¿es suficiente para detener algo que me destruye por completo? Si se apaga, ¿podré llevarme estos membrillos o sobrevivirán y moriré solo en vano? ¿Acaso tengo el coraje para hacer algo así? Esas preguntas y otras comenzaron a inundar la mente de Patros sin cesar, hasta el punto de que perdió el equilibrio y se desplomó al suelo. La confusión y el pánico lo abrumaron, y finalmente llegó al punto en que el espada empezó a babear y a formarse en su boca.
Sus ojos se pusieron en blanco al ver que la racionalidad y la cordura del arrancar habían desaparecido por completo. Mientras tanto, la sangre seguía manando de su herida. Berenice estaba satisfecha de que su Schrift funcionara esta vez, así que se acercó a Yuzu y la cargó con delicadeza, como si fuera una novia. Aunque él seguía luciendo demasiado molesto. Odio tener que estar en deuda con una niña mestiza. Su rostro se suaviza al observar a la niña inconsciente. Sin embargo, haré una excepción y me permitiré agradecerte que me hayas salvado. Aunque solo sea porque me diste la oportunidad de redimirme. El Sternritter se vuelve entonces hacia el 10 espada, que babea y sangra, con insatisfacción. Es bastante irónico, la verdad, porque si bien Yuzu es una novata en la guerra y tú sí eras un veterano, ella al menos estuvo dispuesta a dar su vida en la línea de fuego, le da la espalda a su enemigo, mentalmente decaído. Mientras que tú no. Mientras tanto, dentro de la academia, Vega levantó la vista. Oh, parece que Patros ha caído. Entrecerró los ojos. Qué lástima. Supongo que eso significa que tendré que tomar el relevo y matarlos a todos yo mismo. Haki entonces lanzó una patada a la parte superior de la cabeza que luego bloqueó con su espada mientras el suelo se movía bajo sus pies. No creas que ya has ganado esta batalla, espada. Gritó Haki. Porque aún no me has vencido. Vega entonces sonrió. Así que no, luego empujó a Haki y preparó su Zanpakuto. ¿Sabes? Originalmente iba a convertirme en el 9 espada luchando y derrotando a Zomeri. No en una competencia de poder, sino en una competencia de velocidad, explicó Gio mientras su presión espiritual aumentaba. Porque de todos los espada, Zomeri era el que tenía al sondío más rápido. Incluso entre los 4 mejores, y como un hombre especializado en velocidad, me entreno día tras día para superarlo, luego frunce el ceño. Y para cuando lo logré, el idiota se mató. Haki se burló. No entiendo cómo jactarse de ser el espada más rápido me pone nerviosa, espetó con desdén antes de usar la luz portadora para aparecer tras la espalda de Vega. Antes de que éste pudiera reaccionar, le propinó una patada en la cabeza con el talón izquierdo, estrellándolo contra una pared cercana. Porque si esto es lo mejor que el espada más rápido puede ofrecer, entonces solo has traído vergüenza al título. ¿O quizás no comprendes todo el peso de ese título? Preguntó Vega con indiferencia desde atrás de Haki, para sorpresa de esta. ¿Qué? Se pregunta. Estaba segura de que lo había pateado contra la pared. ¿Se había recuperado tan rápido? El director miró fijamente a Vega. No, no tiene ni una mota de polvo, ni siquiera un moretón donde lo golpeé. Esquivó mi patada. ¿Y cómo? ¿Cómo logré engañarte para que atacaras a un doble? Preguntó el arrancar a Haki. Bueno, es muy sencillo, su mirada se tornó siniestra. Esa fue mi imagen residual. Un dulce frío cae entonces sobre el rostro del director. Verás, cuando una persona alcanza cierta velocidad que el ojo no puede seguir, se crea una ilusión óptica de ver un doble, y al fusionar la presión espiritual con dicho doble, se puede lograr la mayor realismo posible, incluso hasta el punto de simular un sangrado, dijo Vega en voz baja, y Haki retrocedió nerviosamente. El propio Zomeri perfeccionó esta técnica al máximo, creando prácticamente docenas de ellos a la vez. Su sonrisa se transformó en una mueca. Pero en cuanto a mi versión. Los ojos de Haki se abrieron con horror al ver que estaba rodeada de cientos de imágenes residuales que la miraban fijamente. Digamos que ni siquiera se compara, afirmó amenazadoramente con una sonrisa maliciosa antes de que él y el resto de sus clones se abalanzaran sobre el director en un ataque total. 60. Sabor, serpiente, diablillo y araña. Siguiente Haki intentó encontrar la manera de determinar cuál de los clones era la verdadera Vega. Pero ni siquiera con sus sentidos espirituales pudo distinguir cuál era la verdadera, y eran demasiados para retirarse. Así que hizo todo lo posible por prepararse para el impacto, cruzando los brazos mientras los clones la acosaban, solo para recibir un uppercut en el estómago de la verdadera Vega, que la atacó desde abajo. Antes de patearla en la cara, Haki salió volando por los aires. El espada apareció detrás de la directora y le asestó una patada de hacha en la espalda, haciéndola caer al centro del patio, hundiendo la tierra. Vega rió con crueldad mientras miraba a su oponente caída. Esperaba que se hubiera roto la espalda o que estuviera luchando por levantarse. Pero cuando se calmó el polvo, se sorprendió al ver que la mujer apenas tenía unos pocos rasguños. Al ver la expresión de su oponente, Haki sonrió.
Admito que he subestimado tu velocidad y los pequeños trucos que has logrado con ella, pero ni pienses que eso solo será suficiente para vencerme, se jactó la directora mientras presionaba con la mano izquierda su chaqueta cubierta de aceite. Entonces, al observarla detenidamente, Hyo se dio cuenta de que el abrigo brillaba con energía espiritual. El poder característico de un Fullbringer puede provenir de su Fullbring, pero su poder principal reside en la manipulación de las almas de los objetos y de los elementos mismos, incluido el Reshi que compone nuestros cuerpos espirituales. Los ojos de Vega se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de lo que Haki quería decir. Manipulando las almas de las moléculas de aceite que cubren mi cuerpo, puedo reforzarlas para convertirlas en una armadura. Lo suficientemente fuerte como para resistir cualquiera de tus golpes. Tristán se preparó y adoptó una postura de combate. No importa lo rápido que seas, no significa nada si no puedes herirme. Hyo miró a Haki por un minuto, luego puso los ojos en blanco con fastidio. Sabes que no entiendo por qué te tomaste la molestia de explicarme tu habilidad, dijo molesto. O sea, sabes que tengo otras 2 liberaciones. Sabes que lo único que necesito para superar tus defensas es golpearte con más fuerza. Así que eso no cambia el resultado de esta batalla. Entrecerró los ojos. A menos que tengas algo más bajo la manga. Haki sonrió con suficiencia. Entonces, libera todo el poder que puedas reunir y quizá lo descubras. El noveno entonces la miró sin comprender y dejó escapar un profundo suspiro de resignación. Me esforzaré más por ti, aunque solo sea para ver qué me tienes reservado antes de aplastarte. Su tono se volvió mucho más amenazador. Sin embargo, debo advertirte, alzó su Zanpakuno. Que la verdadera naturaleza de la velocidad no se limita a los trucos de palabra, declaró Vega antes de aumentar su presión espiritual magenta. Muerde a tigre estoque. El noveno espada gritó y adoptó su forma de resurrección. Su rostro estaba adornado con 3 franjas rojas en la mejilla y la frente. Al mismo tiempo, los pequeños cuernos de su cabeza crecieron el doble de largos y gruesos. Su traje negro de arrancar fue reemplazado por una chaqueta blanca sin mangas que dejaba al descubierto sus brazos, continuando hasta abajo con un taparrabos a rayas. Sus muñecas, brazos y piernas estaban cubiertos de pelaje rubio, y en cada mano sostenía 2 espadas con forma de colmillos de dientes de sable. Haki entonces se preparó mientras se preparaba para lo inevitable en el mostrador. Solo para sentir una herida cortante abriéndose detrás de ella y sangre fresca brotando de su hombro. El ataque la tomó completamente desprevenida. Inmediatamente se giró para encarar a Hyo. Solo para encontrar que no había nadie allí. Como dije, anunció el noveno espada desde detrás de Haki, quien seguía en el mismo sitio donde se liberó. Para gran confusión del director, Hyo la miró con la mirada fría y calculadora de un adivino. Mi velocidad implica mucho más que solo trucos. Mientras tanto, dentro del cuartel occidental, Lupi estaba ocupado masacrando a oficiales y soldados con su puños a diestro y siniestro, con una sonrisa dichosa. Como si estuviera dando un agradable paseo por el parque. A pesar de toda la carnicería que dejó a su paso. Ah, esto sí que me trae recuerdos, reflexionó el séptimo espada mientras decapitaba a un soldado al azar que lo había sorprendido. Me recuerda a cuando cubría con máscara a los agentes de Kinky y Exquation que custodiaban las ciudades humanas en el mundo de los vivos. Cuando era solo un número considerable, estoy aquí en la ciudad plateada matándolos a todos en su propia piedra. Dirigió la mirada a otro espada. ¿No lo crees, Wonderuires? El sexto espada resopló. Supongo, pero lo que quería era una revancha con ese Kinky de hierro que me dio una paliza. Observó las barreras. Solo para descubrir que está en primera línea lidiando con los grandes dragones. Lupi miró fijamente al rubio un momento y luego se encogió de hombros. Cierto. Es bastante vergonzoso para un espada ser derrotado por un Sternritter que ni siquiera usó su poder de letra para vencerte, y después de todo ese trabajo sellándolo, se burló el séptimo espada. Pero Wonderuires simplemente puso los ojos en blanco. Pero en cualquier caso, estoy seguro de que hay otros caballeros o directores disponibles para que los mates en su lugar, respondió con una mueca de suficiencia a su orden. ¿O crees que son demasiado difíciles de manejar para ti? Wonderuires frunció el ceño al séptimo espada, y luego sonrió con suficiencia. Al contrario, planeo eliminarlos a todos de una vez, siempre y cuando no te interpongas en mi camino, Antenor. El Lupi miró a su camarada en silencio antes de sonreír de nuevo. Ni se te ocurriría, ¿verdad, Roca? Le gritó Lupi al ocho espada, quien lo miró en silencio.
Lo que usted diga, superior, dijo simplemente, para gran diversión de este último. Luego, juguetonamente, miró hacia el horizonte de la ciudad devastada por la guerra y bajó la voz. Después de todo, tenemos la misión de exterminar a todos los Sternritters. Suponiendo que no te exterminemos primero, gritó una voz robótica, que se reveló como BG-9, y junto a él estaban Merines, el Sternritter del poder, y Litvaro, el Sternritter del glotón. Lupi entonces esbozó una sonrisa amenazante. Bueno, ¿no es eso una imitación? Dijo con sarcasmo, mientras agitaba la mano izquierda con desdén. Pero debo disculparme, ya que simplemente no tengo los medios ni las razones para tomarme esa réplica en serio. BG-9 se ajustó, levantó la mano derecha y la transformó de inmediato en una ametralladora. Oh, hace tiempo que calculé que tienes los medios, apuntó a Lupi. Y te daré todas las razones para que te tomes ese regalo en serio. La sonrisa del séptimo espada se volvió fría. Bueno, entonces, muéstranos, si puedes, miró a Roca. Querida, ordenó Lupi, y el octavo espada se abalanzó de inmediato sobre BG-9, formando una guadaña en sus manos mientras este le disparaba. Mientras tanto, Merines se enfrentó a los Lupi mientras Litvaro luchaba contra Wonderways. Debe ser bastante vergonzoso, gritó Lupi mientras esquivaba los ataques femeninos. Que todo tu hogar, tu refugio seguro, sea devastado por los Hoyous contra los que luchaste durante tanto tiempo. Además de ser separado de tus camaradas y eliminado uno por uno. Se burló de su enemigo antes de retirarse a lo alto de una torre. Casi me da pena tu posición si no me lo estuviera pasando genial riéndome de ti. Merines miró a Lupi con la mirada perdida, y de repente, levantó una torre entera con las manos desnudas. Para sorpresa de espada. Y hablas demasiado, replicó ella con voz tranquila y luego atravesó la torre hacia la espada a una velocidad cegadora y golpeó el otro edificio en el que estaba parado Lupi, provocando su colapso. Sin embargo, una explosión masiva destruyó ambas torres y, desde el humo, el séptimo lanzó uno de sus tentáculos hacia Menris, quien lo bloqueó con su brazo izquierdo. Bueno, lo siento mucho, se disculpó Lupi con sarcasmo, y de repente varios tentáculos más la atraparon en brazos y piernas, sujetándolos. Supongo que tendré que compensar mi mala educación. Sus tentáculos restantes se afilaron como púas. Ensartándote viva varias veces. Luego usó sus tentáculos libres para empalar al Sternritter enredado. Pero Merines, con un movimiento casual, flexionó sus músculos y desgarró los tentáculos que la ataban. Antes de aplaudir con tanta fuerza que desató una explosión sónica que destrozó los tentáculos puntiagudos que se acercaban. Puede que no lo sepas o que ya lo hayas olvidado, dijo Mernis mientras se crujía los nudillos. Pero de todos los Sternritter, yo tengo la mayor fuerza física, por eso mi guión se llama el poder. Lupi entonces gruñó con frustración mientras su enemigo mantuvo su comportamiento. Si insistes tanto en ensartarte después de disculparte, entonces primero debes aprender a tratar bien a una dama, presumió antes de abalanzarse sobre la espada una vez más. Mientras tanto, en el otro lado del campo de batalla, Wonderways atacó con su claymore púrpura a Litvaro, quien esquivó ágilmente los golpes y al mismo tiempo disparó sus flechas sagradas al 6 espada, pero él las desvió con facilidad. Bueno, sin duda eres una luchadora ágil, ¿verdad? El rubio los elogió con burla mientras seguía intentando abatirla. Me pregunto qué pasaría si intentaras contraatacar. Si insistes, respondió Litvaro con frialdad y rápidamente comenzó a reunir Resi a su alrededor. La fiesta de Dios. Inmediatamente, su cuerpo se convirtió en una columna de luz, y al desintegrarse, lucía dos diminutas alas con forma de mandíbulas dentadas y un halo flotando sobre su cabeza. Así que ahora vas a darlo todo, bromeó Wonderways. Pero Litvaro lo ignoró y empezó a disparar una lluvia de flechas contra el espada. Tengo que eliminarlo antes de que pueda usar su Zanpakuto, y mucho menos su segunda etapa, pensó mientras continuaba su ataque. Porque si ese chico usara su habilidad de sellado, sería un verdadero dolor de cabeza derribarlo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Litvaro, Wonderways continuó atacando cada flecha con su Zanpakuto a pesar de su enorme aumento de poder, y luego se abalanzó sobre ella a toda velocidad. La Sternritter se frustró porque sus flechas, incluso en su forma sagrada, no podían frenar a la espada. Entonces comenzó a activar su guión, el glotón. El lado izquierdo de la boca de Litvaro comenzó a estirarse, deformarse y agrandarse.
Junto a un par de dientes afilados, usó entonces el lado monstruoso de su boca para abalanzarse sobre Wonderways con la esperanza de morderlo y destrozarlo. Solo para que el espada bloqueara el enorme costado de su boca con su claymore y la empujara hacia atrás. Entonces, mientras estaba aturdida, el sexto espada cargó y disparó un cero púrpura contra la parte extendida del cuerpo con la esperanza de vaporizarla. Solo para que dicha boca devore el ataque entero y lo neutralice. Wonderways resopló. Así que esa cosa también puede devorar ataques, ¿eh? Pensó antes de esbozar una sonrisa burlancia. A ver si puede con algo más pequeño y rápido. Se elevó por los aires y lanzó una lluvia de balas púrpuras con un rápido corte de espada, mientras pensaba. La enorme boca no pudo devorarlos todos a la vez y pronto se vio abrumada antes de que los balas explotaran al hacer contacto, oscureciéndolos en una nube de polvo. El espada sonrió ante su supuesta victoria, solo para sentir algo detrás de él. Al girarse, volvió a ver la enorme boca, solo que esta vez creció tanto que parecía capaz de devorar una manzana entera, para su sorpresa. Sin embargo, antes de que pudiera devorarlo por completo, Wonderway sacó su claymore y vertió en ella un poco más de su poder espiritual. Antes de cortarlo en la boca y partirlo por la mitad, Lidbaro hizo una mueca de dolor y retrajo la mandíbula. Sin embargo, para su desconcierto, el espada vio que ya se estaba curando. Bueno, ¿no eres problemático? Mientras tanto, en el lado este del campo de batalla. BG-9 se enfrentó al 8 espada en el lado este del campo de batalla, cerca del cuartel de los soldados, mientras el cibernético Kinky seguía disparando su ametralladora contra su enemigo, quien desvió las balas con su guadaña Zanpakuto. Sin embargo, a pesar de cuánto acortaba la distancia para abatirlo, el Stenritter siempre estaba un paso por delante, fuera de su alcance, y al darse cuenta de que no la llevaba a ninguna parte, decidió usar otra habilidad. Uno que le fue regalado por su amo Zen. Entonces aferró su arma, que transformó la hoja y el mango en una tela curtida de color marrón oscuro. Al cortarla, la espada abrió una profunda grieta en la tierra donde se encontraba BG-9, quien logró esquivarla en el último segundo. Solo para descubrir que Roca estaba detrás de él. Con rapidez, el cibernético Kinky le apuntó con su ametralladora. Solo para que Malian, de cabello oscuro, atrapara el cañón y, al endurecerse y tornarse marrón, arrancara el arma de sus enjes y alzara su guadaña contra su enemigo. Solo para quedar cegada cuando el ojo cibernético púrpura de BG-9 lanzó una luz brillante sobre su rostro y cuando su visión se reajustó, vio que su objetivo se estaba retirando. Roca entrecerró los ojos y levantó la mano libre, liberando polen en el aire, infectó a los cadáveres de soldados y agentes de la excursión cercanos. Todos se transformaron de inmediato en una horda de huecos infectados que pronto comenzaron a perseguir al Sternritter. Sin embargo, para su sorpresa, BG-9 se detuvo en seco. Así es como lo esperaba, sí que tienes el poder y las habilidades de Aroniero y Arruerie, antiguos miembros del 8 espada, comentó el cibernético Kinky mientras se reparaba la mano. Es extraño que un espada robe las habilidades de un camarada caído en lugar de usar las suyas. Roca bajó la mirada. No fue robado. Fue dado, y en mi opinión, no tienes derecho a juzgar, dado que estás siendo presionado por dichas habilidades robadas. BG-9 entonces entrecerró los ojos a la espada. Al contrario, señorita. Lo encuentro bastante predecible. De repente, Roca se estremeció. Se dio cuenta de que todo su ejército hueco se derrumbó, antes de desintegrarse. Ácido Reside, explicó BG-9. Un gas que liberé del aire cuando usaste esa técnica de Ollou. El cual descompone inmediatamente los cuerpos de Reis y de un Ollou con un nivel de rencor de 4. Que es el nivel habitual de un numeroso. Roku entonces miró a Kinky confundido antes de cortarlo con su guadaña, solo para que él la bloqueara con sus 2 dedos índices, y al notarlo mejor, se dio cuenta de que era la misma mano que acababa de cortar. B9G explicó el encantamiento cibernético C. Un encantamiento de fuerza diseñado para contrarrestar la fuerza de aquellos con un grado espiritual 3. Ese es el nivel promedio de una espada de rango bajo. Sabiendo ahora que la fuerza física por sí sola no podía hacerle daño, Roku retrocedió y lanzó cientos de agujas giratorias contra el científico. Sin embargo, rebotan sin hacer daño cuando su cuerpo se endurece inmediatamente y forma una capa de metal. Endurecer caparazón B, dijo de nuevo. Encantamiento de resistencia para aquellos de grado 2.
Suspirando de frustración, Roku se giró hacia la niebla para superar a Kinky e intentó atacarlo por detrás, solo para electrocutarse en el mismo momento en que se acercó a él. Campo eléctrico para usar contra aquellos con un grado de espíritu de 5, ¿en serio? Preguntó Roku con tono exasperado. ¿Cuántos aparatos tiene este hombre? Pensó antes de levantar el brazo izquierdo. Aún así, me pregunto cómo podrá contrarrestar esto. Luego transformó su brazo en un tentáculo que absorbió todos los edificios en ruinas alrededor del área, y cuando estuvo llena, abrió una boca entre su pecho y estaba a punto de vomitar todo lo que había comido. Pero justo antes de que pudiera hacerlo, todo su cuerpo comenzó a temblar antes de explotar de adentro hacia afuera mientras fuego y plasma salían disparados de sus ojos, boca y estómago mientras quemaban su vestido hasta arruinarlo. ¿Cómo? Preguntó Roca mientras usaba las almas de su cuerpo para sanar su cuerpo quemado. ¿Cómo fue capaz de hacer mí? Y entonces, con el rabillo del ojo, vio numerosas minas en miniatura dispersas entre las ruinas, y al volver a mirar a BG-9, vio que su brazo izquierdo tenía muchas otras minas adheridas. Mina de plasma C para usar contra aquellos con un nivel de espíritu 3, dijo BG-9 con un tono casi robótico. Aunque dado el daño que sufriste, ya deberías saberlo. La octava espada entrecerró los ojos. ¿Cómo puedes contrarrestar cada una de mis habilidades? Preguntó, y entonces el cyborg la miró con estoicismo. Sencillo, es porque ya analicé todas las habilidades que copiaste de Aroniero y Arrurorie y, por lo tanto, desarrollé los medios necesarios para contrarrestarlas. Las 356, 789. Roku entonces abre los ojos de par en par, desconcertada. Eso es, imposible, no hay forma de que puedas hacer un contador para tantos. Acusó, y BG-9, para su sorpresa, asintió. Tienes razón. Es bastante inexacto decir que desplegué un contraataque para todos ellos, comentó mientras se ponía la mano derecha en la barbilla. Cuando los arrancar gemelos solo tenían 1789 poderes únicos, y solo 560 de esos 1789 poderes son utilizables en combate. Luego fijó la mirada en su oponente. Es bastante decepcionante para el supuesto espada más rudimentario. Un sudor frío corría por el rostro de Roca mientras explicaba las habilidades de Aroniero y Arrurorie con una precisión sobrenatural. Así que este Sterntriter logró hacer todos esos artilugios que lo hacen casi tan brillante como Zein, se recompuso mientras su cuerpo sanaba por completo junto con la restauración de su vestido. Debo admitir, Sterntriter, dijo Roca con amabilidad, que debes tener una capacidad extraordinaria para predecir que uno de tus oponentes podría poseer las mismas habilidades que su camarada caído. Debes estar orgulloso de que tu predicción se haya cumplido. BG-9 asintió. Aunque agradezco el elogio, es inmerecido, pues no preví que mis enemigos usarían las mismas habilidades que sus aliados caídos. La miró fijamente con su ojo robótico púrpura. Fue solo una coincidencia que usaras habilidades que ya analicé. Roca entonces se quedó boquiabierta. Entonces, ¿cómo podemos hacer tantos, para crear dispositivos capaces de contrarrestar todos esos poderes? Respondió BG-9 rápidamente y levantó el brazo derecho. Sencillo, todo fue producto de Millón, el caballero. La octava espada arqueó las cejas cuando el cyborg transformó su mano derecha en una espada. Moldeando el Reisi en el aire y dentro de mi cuerpo, puedo crear construcciones metálicas para mi uso personal. Originalmente solo lo usaba para crear armas básicas como espadas, lanzas o escudos, explicó antes de transformar las espadas en un blaster cibernético. Pero con el tiempo, mediante la investigación, el estudio y el entrenamiento, puedo crear construcciones avanzadas como esta, y con la información que obtuve de todas las habilidades que poseen Aroniero y Arrurorie. Me fue más que fácil crear dispositivos para contrarrestarlos a todos. BG-9 apuntó entonces su blaster a Roku y comenzó a cargarlo. Qué lástima, preferiría disfrutar analizando el poder de un recién ascendido octavo espada, su blaster estaba completamente cargado. Pero resulta que solo eres un impostor que se aprovecha del botín de sus predecesores. Disparó entonces su blaster, que desató una enorme explosión de energía espiritual. ¡Qué decepción!, dijo Sternritter con desdén mientras la explosión se dirigía directamente hacia Roku, quien la miraba de frente. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.